Bueno, hola amigos, amigas, estamos en un programa más de Turra Cinema y hoy estoy presentando yo y hoy estoy con un invitado de auténtico lujo, con John Rivero de Amantes de Uyuni, un canal que admiramos muchísimo, lo admiramos también a él y por eso hemos querido traerlo con nosotros a hablar de un absoluto peliculón que es, y lo vamos a ver aquí, Trainspotting. Ya tenemos, lo estáis viendo ahí debajo. Y bueno, es una película que marcó a una época, es una película muy coyuntural, de un momento muy concreto, pero que sigue siendo muy lúcida y de la que no ha perdido nada de actualidad y de la que se pueden extraer todavía montones de lecturas, ¿no? Y bueno, vamos a ir allá. Si, John Rivero, yo quería preguntarle para ti qué supuso Trainspotting. Hombre, pues Trainspotting, pues Trainspotting son los 90, son esta cosa del cine también, vamos a decir un poco la posición un poco contracultural de un cine de los 90 que era también, que vuelve con muchísima fuerza al blockbuster, recordamos Braveheart o Titanic o El paciente inglés, es decir, era una contraposición a todo ese cine que había vuelto, magno, maravilloso, y que Danny Boyle en este 96, que bueno, ya habíamos visto su talento, ¿no?, en Tumba Abierta, pero que conjuga, digamos, todos los temores, miedos, obsesiones de lo moderno, ¿no?, en este libro de Irvine Wells, y sobre todo de lo que también comentábamos el otro día, ¿no?, José y yo, de esta relación también de escritores como Palahniuk y con su Club de la Lucha, ¿no?, o de American Psycho, de encontrar, digamos, el lado oscuro de la vida a través del cine. Una película cruda, una película que no da tregua y una película que, pese a toda esa pátina trágica, vamos a encontrar como mucha vitalidad, mucha efervescencia, mucho pulso. O sea, virtudes de un cine que incluso hoy no se hace tanto, ¿no? Un cine como arrojado, arriesgado, liberado también, ¿no?, en cuanto a la realización. Entonces, Trainspotting, pues, es todas esas cosas y más, y sobre todo esta crónica acelerada, vamos a decir, de este grupo de drogadictos de Edimburgo. Trainspotting lo lleva a un lugar creíble. Quiero decir, normalmente siempre tenemos la imagen del drogadicto como en barracas, tirado por los suelos, simplemente casi como, vamos a decir, la consecuencia, ¿no?, de la droga. Y aquí se habita, vamos a decir, o se habla desde muchos puntos de vista, no solo de la droga en sí, sino de por qué acudimos a ella, por qué sirve como catalizador, cuáles son las consecuencias. Es decir, hay como un organismo más allá de la típica película de drogas, de gente drogándose y desfasando, ¿no?, que también lo vamos a encontrar en esta peli. Entonces, Trainspotting tiene como un punto muy interesante y que entra también en la senda de las películas inglesas y británicas de la crítica social y del relato social a un nivel muy interesante, ¿no? Siempre en una peli inglesa va a haber condicionantes de la familia, de la sociedad, del individuo y sobre todo de los miedos. Entonces, se conjugan muchísimas cosas en una época también fascinante, no solo del cine, sino del mundo, ¿no?, que estaba cambiando, que iba a entrar todo el tema tecnológico y que es casi la última conexión entre lo analógico y lo digital, entre las realidades, vamos a decir, olvidadas, y cuando empiezan a saberse y a verse, ¿no?, a través del cine, distintas cinematografías y distintas historias. Trainspotting es una peli como, podríamos decir, de cabecera para mí, y una peli de esas queridas, ¿no?, que siempre vuelves allá con gracia y con ganas de volver a verla y siempre descubres nuevas cosas. Y es una peli, pues yo casi diría rayando de culto, ¿no?, aunque sea muy conocida también luego a través de los años, pero muy de culto y muy concreta y muy única también, ¿no? Sí, Bueno, fíjate. muy largo me ha quedado, pero bueno, es que No, Trainspotting no, es no. maestra, ¿no?, para Te ha mí. quedado genial. Es una película que nos apasiona. A mí me apasiona también. Creo que es una película muy de. Yo soy millennial, yo nací en 1983. La generación millennial somos de una generación única porque nosotros hemos vivido lo que ha sido el tránsito total. Vivíamos en un mundo analógico, pero de repente, Sí, con sí. 15, 16 años, tuvimos internet, ¿no? Yo Ujú. creo que Trainspotting por eso nos ha marcado tanto. Sí, Porque además estamos entre. que responde a esa generación X, la de antes, que digamos se Sí, perdió, ¿no?, un poco,
en el mare magnum actual, ¿no? Moderno, no sabían estar ubicados. Nosotros tampoco estamos muy ubicados, los millennials, pero sí que han sido las de después las que digamos, pertenecen a un sitio, ¿no? Tanto la X como la millennial está como un sitio ahí indeterminado, extraño. Internet, sí, porque la generación Z ya nació con Internet desde que eran pequeños, claro, y con los videojuegos y con todo, incluso con las redes sociales. Facebook estaba ya ahí desde finales de los 2000, ¿no? Y Twitter también, ¿no? Entonces, claro, yo creo que Trainspotting es una película muy importante para nuestra generación, también para la X, pero por ejemplo también conozco gente de la generación Z que la ha visto y me ha dicho, mira, esto no tiene ninguna relación con cómo es mi juventud hoy en día en este momento. Claro. Pero me parece que es perfectamente extrapolable vamos, o sea, me parece que está de plena actualidad y eso me lo ha dicho gente que ahora mismo tiene 25 años, por ejemplo. Dice, me he sentido, bueno, no que se hayan sentido identificados, ¿no? Pero sí que han reconocido un mundo que después de todo no ha cambiado tantísimo. Porque los problemas siguen siendo igual de universales. Cuando sí, no te quieren las chicas, cuando no encuentras tu sitio, cuando quieres evadirte, o sea, al final eso es universal. Aquí, ahora, hace 50 años, dentro de 100, será lo mismo los problemas de la juventud o de la posadolescencia, al final, ¿no? Sí, totalmente. Y de esos problemas son también de los que habla, yo quería introducirlo a Irving Welsh, el escritor. Voy a daros una turra literaria, ¿vale? Esto, bueno, voy a hablaros de la novela. Yo he leído la novela y voy a hablar un poco de Irving Welsh, que por cierto, lo tenéis en la película, ¿vale? Él es, vais a verlo desde las primeras escenas. Él es Mikey, el camello que le da a Renton los supositorios al principio, justo antes de la escena del váter. Lo vamos a ver también al final. Ese es él haciendo sus pinitos actorales allí como actor. Y ahí lo tenéis, a Irving Welsh. Irving Welsh es un escritor escocés. Él es de Edimburgo, donde se ambienta Trainspotting, donde se ambientan principalmente muchas sus novelas. Y él en su novela, Trainspotting fue la primera, es de 1993. Y él en sus novelas, al igual que Kevin Smith en sus primeras películas y en algunas últimas, crea un microcosmos y un universo, ¿no? Entonces, muchos de los personajes se repiten en otra novela, o van pasando, o tienen relaciones, o aparece el amigo de alguien, el primo del otro. Entonces, sobre todo, a él a principios de los 90, cuando publicó Trainspotting, a él se le tachó mucho de ser un autor punk, de literatura punky, ¿no? Ciertamente es muy punky, ¿vale? Y su literatura todavía pasa exactamente igual que con la película. La literatura de Irving Welsh sorprende. Tú lees hoy en día Trainspotting, la novela, y te sigue sorprendiendo, ¿no? Y Trainspotting, al igual que todas sus obras, va en general, en el marco general de toda su obra, de casi toda su obra, son los problemas de las clases obreras de Escocia y en concreto de Edimburgo, ¿no? Trainspotting, la novela es bastante diferente de la película. La novela tiene... El tema de la droga está presente y el tema del nihilismo, ¿no? De todo esto que hemos hablado, de la juventud perdida, de la gente que no encuentra su sitio y que a consecuencia de eso cae en la droga. Pero también la novela nos habla del SIDA, está ahí también, nos habla de la enfermedad mental, nos habla también de un Edimburgo gentrificado. Esto es un tema que está también ahora muy de actualidad, la gentrificación en toda ciudad, ¿no? Tenemos y lo vamos a ver en Trainspotting. En Trainspotting, si os fijáis, el único momento que vamos a ver el centro de Edimburgo es en la escena de la carrera, como empieza la película, cuando están persiguiendo a Renton y a Spad. Edimburgo es una ciudad muy bonita, de castillos, es una ciudad centenaria, ¿no? Pero pasa como en muchísimas otras ciudades. Cuando te sales del centro de Edimburgo, ya no es tan bonita. Y de lo que nos habla Irving Welsh en Trainspotting y en muchas de otras de sus historias y novelas es de ese Edimburgo del extrarradio, del Edimburgo de la clase obrera, del Edimburgo de los barrios donde hay violencia, del Edimburgo sin futuro, sin oportunidades, y de todo eso habla en general la novela de Trainspotting. ¿Qué pasa? El proyecto de la película lo cambiaron bastante, ¿no? Y de eso ahora voy a hablar un poco más tarde, de lo que es de cómo cogieron Danny Boyle y cómo cogió también Andrew MacDonald y el escritor John Hodge, quienes se encargaron del proyecto, cómo transmutaron la novela, que era una novela muy coral, y lo redujeron todo a unos pocos personajes y a unos pocos de temas. Esto es una introducción así básica. Y una cosa que se me olvidaba también. ¿Conocéis de dónde viene el nombre de Trainspotting? ¿Tú lo conoces, John? ¿Sabes de qué viene Trainspotting?
Exactamente ahora no, así que dime. Vale, lo veo. Es que esto en la película no se ve, ¿vale? Esto se ve en la novela. Trainspotting es algo, al parecer es muy británico y muy escocés, también es muy galés. En Irlanda también lo hace mucho aquí, que es que la gente se sienta a ver pasar los trenes, ¿vale? O sea, aquí cuando decimos en plan es muy típico de este tópico de que los ancianos se sientan a ver una obra, aquí en España, por ejemplo, allí como llueve mucho más, se sientan en las estaciones de trenes a ver pasar los trenes. A ver pasar los trenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto juega con un doble sentido, porque train, o sea, los heroinómanos de los 80 y de los 90 en Escocia, les llamaban train a las venas, a nuestras venas, ¿no? Por donde corre nuestra sangre. Y potting hace referencia también a meter algo en un tarro, a meter algo en un pote. Entonces, como de train spotting, o sea, en las venas te están metiendo cosas, ¿no? De ahí viene el nombre. Ese es el significado, el juego de palabras que Irving Welsh nos quería proponer con el título Trainspotting, que mucha gente lo sigue preguntando, ¿por qué se llama Trainspotting? Pues bueno, viene de esta combinación, ¿no? De esta Sí, qué combinación. bonita la imagen, José, porque también de alguna forma es ver la vida pasar mientras no haces nada, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que juega con eso. En la novela se ve mucho más, porque en la novela, claro, la novela es bastante larga, ¿vale? La película, eso, insisto, acota muchísimo. La novela es una novela que está llena de caminatas por Edimburgo. Está llena de los personajes dando vueltas, por ejemplo, cuando han cerrado los bares y ya te vas a tu casa, pero no te quieres ir a tu casa porque tu vida es muy triste y te quedas dando vueltas por el barrio, hablando con tus amigos. Eso lo hemos hecho todos, o lo seguimos haciendo a veces, ¿no? La novela está llena de estas caminatas y eso es un trainspotting total, es muy circular, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que el título me parece genial, ¿eh? Cómo juega con estos dobles sentidos abiertos a todavía muchos más sentidos. Esto hasta aquí ha sido lo que es la turra literaria, ¿no? Y yo, bueno, antes de hablar del proyecto, yo quería, John, que nos hablase un poco de Danny Boyle, ¿no? De este gran director que cambió tanto el cine desde Trainspotting. Sí, bueno, Danny Boyle es uno de esos locos maravillosos, un director irregular por otro lado, pero también arriesgado y sobre todo en lo visual, y que nos ha contado historias de mucha índole, ¿no? Pues las películas de 28 días después, Sunshine, que a mí me gustó mucho, por ejemplo, 127 horas, la polémica que hubo con Slumdog Millionaire en los Oscars, si era merecedora de tantos Oscars o no, porque tenía en manos también como una historia como muy lacrimógena. La playa también, o cómo empieza, como decíamos, con dos excelentes pelis como Tumba Abierta y Trainspotting, ¿no? En el 94-96 es un espíritu inquieto, yo creo un director punk en el sentido de no le importa colocar la cámara en ángulos imposibles, no le importa contar las historias no solo a un ritmo de videoclip, sino con la idiosincrasia de un videoclip, ¿no? De entender también ese lenguaje acuciante que iba a venir ya en los 2000, 2010, ¿no? De los vídeos, de que casi no hay un respiro a la hora de contar una historia, ¿no? Y de esa cosa también que, digamos, el papá de todo esto es Scorsese, de las crónicas de ascenso, caída y de las crónicas de unos tipos que aparentemente no son nada interesantes, vamos a decir, pero que sí realmente lo son y realmente también acaban siéndolo por cómo se narra su vida, sus peripecias, los lugares a los que van, qué les ocurre y sobre todo cómo les ocurre, ¿no? Entonces Danny Boyle es un director interesante, como decíamos, irregular, también ha hecho Steve Jobs o Trance, ¿no? También una serie sobre los Sex Pistols, o sea, ¿no? Que le venía al pelo. Pero yo creo que de alguna forma este tipo de directores, como lo son Tarantino, que usando los mitos, digamos, los iconos, pues los rompen, ¿no? Son un poco iconoclastas. O son gente insatisfecha, ¿no? En cuanto al cine que les rodea, intentan hacer un nuevo tipo de cine, vamos a decir. Esto siempre está en duda, ¿no? Porque ¿qué es un nuevo tipo de cine? ¿Qué es avant-garde? ¿Qué es...? Nunca acaba de serlo, ¿no? Porque siempre habrá alguien que haga una película que parece que está hecha dentro de 20 años, ¿no? Cuando creíamos que habíamos hecho nosotros la modernez. Entonces está en ese sitio, sobre todo de inquietud, que a mí me interesa, aunque la carrera del director sea irregular, me parece mucho más interesante un director inquieto, no solo visualmente o narrativamente, sino en las historias que cuenta. Es decir, esta película muchas personas, lo sabemos, ¿no? Amigos, compañeros,
le resulta un hueso, ¿no? Le resulta dura de ver o dura de tragar, vamos a decir, mejor esta palabra. Yo creo que es una película complicada en cuanto a asimilarla, en lo que cuentan, en los espacios, en la desesperanza que hay, en la angustia postadolescente. O sea, hay una serie de temas que son difíciles de que si tú estás por la noche para ver una peli de, yo qué sé, de blockbuster, de aventuras, pues esto no es. Esto es para otro tipo de momento y de sensaciones, ¿no? Pero a mí acaba gustándome esa realización que tiene, siempre entregada, siempre absolutamente entregada. Hablaremos también de ella. Y de dónde coloca la cámara, sobre todo, por qué la coloca y cómo, digamos, nosotros, vamos a decir, cómo nos movemos alrededor de la escena, no solo gracias a los movimientos de cámara que hay, sino a la movilidad. Es un concepto que me gusta mucho en el cine, tratar la movilidad. No es que se mueva más o menos la cámara, la movilidad es cuánto discurro yo alrededor de ese mundo, de esos personajes, y cuánto me meto. Entonces, con todos esos factores y de realización, yo creo que consigue en casi todas sus pelis como meternos de lleno, por lo pronto, y casi como de un empujón, ¿no? Adentro de esas historias. Entonces, esa es la sensación un poco de que te ves abocado un poco a una vorágine, ¿no? Un poco las películas, no Sí, todas, pero hay esa sensación, y eso me gusta mucho de Boyle, que siempre tiene un nervio, siempre está pulsando, ¿no? Siempre está temblando la cosa para casi introducirte un empujón a todos esos escenarios, a veces maravillosos, a veces plásticos, a veces sórdidos. O sea, no piensa, o sea, no te acolcha, vamos a decir, ¿no? Te metes sí, y ya está. Y eso le doy un valor importantísimo porque además en esta película Spotty la dirección artística, la ambientación es fabulosa y, o sea, la conjunción de todo eso hace que no despegues los ojos de la pantalla y joder, una hora y media creo que dura la peli más o menos, y se te pasa sí. como por ese estilo de crónica acelerada que es como, ¿ya? Y incluso también para entender narrativamente lo que puede suponer un chutazo o la droga a veces, ¿no? De meterte a un mundo, como decíamos, a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? A esa cueva, a ese agujero de gusano, a ese limbo que no sabes qué va a ocurrir. Entonces, todo eso en muchas películas de Danny Boyle, también relacionado con la violencia, con el poder, por otro lado, con lo social, como ocurría en 28 días después, que era la antipelícula de zombies. Al final se convertían, los monstruos eran los humanos y el control que ejercemos, ¿no? Cuando hay una situación de crisis, y no tanto los monstruos, ¿no? Que también generamos monstruos, pero somos, al final acabamos siendo nosotros o acabamos, digamos, descubriendo que el mundo de los monstruos es el mundo humano. También hay mucho de eso en Trainspotting de alguna manera, ¿no? Sí, a mí de él me fascina. Estoy de acuerdo contigo con que es irregular. Tiene auténticos peliculones y otras cosas que tú dices, bueno, no entiendo. Me pasa Sí, un sí. poco como le pasa a gente como Ridley Scott, ¿no? Que lo admiro muchísimo, pero Como que... Shyamalan, ¿no? Que dices, O joder, de arriba Shyamalan. abajo, ¿no? Sí, sí, es totalmente. Es de estos directores montaña rusa. Yo les llamo los directores montaña rusa. Ahora está aquí, pero de repente te mete un bajón que te deja muerto, pero de repente te vuelve a subir, ¿no? Pero a mí de él me gusta mucho que es un todoterreno. Él es verdad que es un tío que arriesga. Él siempre arriesga, ¿vale? Porque, por ejemplo, eso empezó con una comedia negra como Tumba Abierta. Después llega, por ejemplo, Trainspotting, de la que estamos hablando, pero después te hace una película de zombies. O sea, tranquila, ¿no? Como 28 días después. Después hay un drama, como Slumdog Millionaire. Después hay... Ves que ha tocado muchísimos géneros, ¿no? O la Eh, visión de un niño como Millones, que es como súper la, entrañable esa peli, ¿no? Sí, Claro. sí, y son películas que no tienen nada que ver ninguna con la otra. Bueno, también ese biopic o esa especie de biopic de Steve Jobs, ¿no? Son películas, o la de 127, la tengo aquí, 127 horas. Con 127 James horas, que es Franco. un, con James Franco, que es un drama basado en hechos reales, que es una película de supervivencia angustiosa en la naturaleza, ¿no? Danny Boyle, eso no se le puede negar, es un tío que arriesga constantemente y yo eso se lo aprecio muchísimo, muchísimo. No se acomoda nunca en absolutamente nada. Bueno, también creo que cuando te arriesga y cuando sales totalmente de tu zona de confort, también corres el peligro de fallar, ¿no? De que no te salga una película tan bien como la otra. Ya seas director, escritor, pintor, salir de tu zona de confort es arriesgarte, pero yo valoro mucho que se arriesgue. Y por eso, bueno, Danny Boyle creo que es un director que estará en la historia y uno de los mejores directores británicos. Pienso.
Y totalmente. bueno, dicho esto, yo iba a hablar un poco de lo que es el proyecto de la película, cómo empieza. Habiendo presentado ya, hemos hablado. ¿Quieres comentar algo más de Danny Boyle, John? No, por ahora, bueno, pues que es ese tipo de director inglés que se ha sabido adaptar también al encargo, al proyecto personal y esperando, digamos, su nueva gran película. Yo creo que de hace tiempo que no hace una gran peli, ¿no? O tan cumbre como Trainspotting. Yo creo que ocurrieron más bien al principio de su carrera y que últimamente, bueno, pues está un poco ahí intentándolo por aquí y por allá. A mí Trance no me disgustó, me gustó, pero tampoco me flipa, pero sí que creo que es la última película trance las que tiene como visos o reflejos un poco del mejor Danny Boyle, aunque sea en escenas, ¿no? Pero Sí, sí, estamos esperando, pues como pasa con Shyamalan, ¿no? Que sabemos que es buenísimo, pero como que le falta ese punto para volver sí, a El Protegido o El Bosque para mí, o Sexto Sentido, etcétera, ¿no? Que le falta, sí. es que claro, empiezan tan alto que luego la caída es más jodida, es más Es difícil, más ¿no? Porque es dura, muy sí. difícil de volver, ¿no? A eso. Es muy difícil estar siempre arriba. Yo espero que lo haga, tanto él como Shyamalan, como, bueno, como otros directores, ¿no? Que han caído, que a lo mejor están un poco en ese impasse, ¿no? Danny Boyle es curioso porque él venía, a la hora de hablar del proyecto, voy a introducir un poco el proyecto de cómo empezó esta película. Danny Boyle venía de Tumba Abierta, ¿no? Que es una película muy chula, la recomiendo. Ahí estaba ya Ewan McGregor. Eh, y en Tumba, aquí lo que pasó es que el productor Andrew McDonald se había leído el libro de Trainspotting de casualidad en un vuelo, durante en un vuelo largo que hizo en avión, ¿no? Se lo había leído. Entonces le propuso el proyecto a Danny Boyle de rodar la película, hacer la película de Trainspotting y también al escritor John Hodge, que fue el que se encargó del guión. ¿Qué hicieron aquí? He hablado antes de que la novela de Trainspotting de Irving Welsh es una novela bastante larga. Bueno, no es que sea, no es el Quijote, ¿vale? O sea, no es, pero es una novela que no es corta comparada con la película, ¿no? Y es difícil de adaptar porque es una historia coral, ¿no? De ese Edimburgo, del extrarradio y de los barrios obreros, ¿no? Alejado del Edimburgo turístico que comentábamos, ¿no? El tema de la droga está presente, pero como he comentado, hablaba de muchísimos temas, de enfermedad mental, de pobreza, del SIDA, que la novela está ambientada, por cierto, a finales de los 80. Se publicó en 1993, pero se ambienta a finales de los 80, cuando cosas como el SIDA, por desgracia, estaban arrasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? La película lo circunscriben a dos temas, que son básicamente, y que además están entrelazados. Uno de los temas, que es el principal, el que lleva a lo otro, es el nihilismo. El nihilismo en el que ha caído, sobre todo los jóvenes de finales del 80 y primeros 90, de la clase media baja y obrera en Escocia. ¿Qué pasa? Que este nihilismo, ¿qué les lleva? A la droga, a la adicción. Este es la película lo acota todo a este tema. Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo creo que la película es tan perfecta, siendo muy diferente de la novela. La novela me parece muy buena, pero realmente se diferencia muchísimo, ¿no? Como producto, ¿no? La película, ¿qué pasa? Nos habla de esta falta de sentido a la vida, una vida sin futuro, sin oportunidades, y el futuro, el mejor futuro que se plantean los personajes jóvenes de Trainspotting es estar en la clase media precaria que han alcanzado algunos de sus padres, no todos. Porque, por ejemplo, Renton, que hablaremos más tarde, Renton se ve que está en una clase media, pero, por ejemplo, personajes como Spad o Begbie están en caída, en picado hacia la miseria, ¿no? Los típicos marrulleros, ¿no? Hablamos del barrio, ¿no? Sí, Y toda esta cosa también que comentamos, José, el otro día de la era post-Thatcher, del cierre de fábricas, del cierre de minas y algo tan importante, o sea, la gente puede pretender o entender que es una peli de drogas. Las drogas no son porque sí, las drogas son un catalizador de una problemática normalmente social. No siempre, porque también la droga lo toman los ricos, pero en las clases bajas, la asfixia, los problemas que hay de diario, el no tener trabajo, el no tener futuro, generan un caldo de cultivo, vamos a decir, para que te metas a los lugares más oscuros del ser humano. Es decir, no ya la droga en sí, la droga no es buena o mala, sino que el uso que hagas por tu circunstancia vital, pues claro, y esta película nos lo va a recordar, o sea, salen, vuelven a reincidir, digamos que no solo es una adicción
o una obsesión, sino que es un círculo vicioso un poco hacia donde va el embudo de las sociedades modernas, ¿no? En Traffic, en la película de Steven Soderbergh, también lo decían, hablaban de ello, de cómo va a dejar de venderse droga, sea legal o ilegal, si no hay problemas, que los hay, de desigualdad, de pobreza, de todo relacionado con la economía, ¿no? Vamos a buscarlos. Quiero decir, para un rico es igual de profundo o de malo el problema que tiene por no comprarse 3 relojes hoy que para el pobre no llegar a fin de mes. Es decir, la conciencia humana se va a buscar siempre problemas y la droga es un perfecto analista, yo diría, del estado de las sociedades. Es decir, ¿cuánto quiere uno o como individuo irse al País de las Maravillas o evadirse? O sea, ¿hasta qué punto, en qué medida, en qué magnitud, ¿no? Entonces, para mí la droga no es lo malo, sino que hayamos llegado a ese punto de descreimiento, de nihilismo, de no creer, hasta casi dejarnos la carne, ¿no? Y las ideas y la mente. O sea, ese es el punto también que habla mucho esta peli o cualquier película buena que hable o que tenga en su contexto las drogas, ¿no? Sí, en la película hay algo curioso además también, que es que fíjate si para mí, si la he vuelto a ver ahora y me parece perfecta, o sea, no le falta de nada. Y es que además es lo que decía cuando hablaba con gente de la generación Z, que sienten que reconocen esa sociedad. Mira, había leído yo, es que he sacado unos cuantos datos, ¿vale? Estos datos son sobre la droga, pues tienen que ver con la película, son del 26 de junio de este mismo año 2004. Esto hace unos cuantos meses, ¿no? El consumo de drogas mundial, yo pensaba que había descendido, pero no, ha aumentado un 20%, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Es que es muy curioso. Y en esto sí ha cambiado el mundo de Trainspotting. De ese aumento de 20%, el 78% de la droga que ha aumentado es el cannabis, que es una droga, entre comillas, más floja que lo que vemos aquí, que es la heroína, ¿no? ¿Qué pasa? Que las drogas como la heroína, los opioides, las anfetaminas, ¿no? La coca, ya han caído muchísimo. Las drogas más duras han caído, ¿vale? Pero hay hoy en día algo que entra en la ecuación, que es que hay adicciones nuevas. Una de ellas en las redes sociales, por ejemplo. Y ahí están enganchadas los jóvenes, la gente de mediana edad, la gente de 60 años. O sea, las redes nos tienen todo el rato comidos, ¿no? Entonces, yo O creo que incluso Trainspotting los trastornos alimentarios también, ¿no? Las adicciones a lo la comida, al azúcar, que es otra gran droga, ¿no? totalmente. Y yo creo que por eso Trainspotting, mira, Trainspotting, es que lo estaba pensando ahora, Trainspotting habla de gente nihilista, sin futuro, que se engancha a la droga, pero cambia la droga por las redes sociales, por el tabaco, por el alcohol, por la comida, por la ludopatía, ¿vale? Y te funciona. Y La son peli puede ir adicciones peores porque son más invisibles en lo social, vamos a decir, o ¿no? Un sí, poco más. o porque están menos vistas, por ejemplo. Las personas que son adictas a la comida pueden la compras por 4 duros, por 4 € en el supermercado y te infla el alcohol. El alcohol está en todas partes. Y hay gente que no bebe el fin de semana solamente, que bebe bebe el lunes, bebe el martes, bebe el miércoles, o sea, Incluso la y comida, que cada vez más fabrican la comida más químicamente, más procesada, más para que seas un adicto de esa sensación. ¿Por qué? Porque, como bien dices, va a ser barato y vas a consumir mucho barato. Entonces, es como una droga totalmente más subversiva incluso, ¿no? Cómo la industria de la alimentación nos hace adictos a la comida, fenómeno que a veces hay épocas que ha ocurrido, pero que no ha ocurrido como hoy, ¿no? Que es como más que adictos inconscientes, yo diría, ¿no? Porque meten todo azúcar o meten sal o etcétera, ¿no? sí, y aquí pasa, claro, aquí hay otro aspecto que yo pienso que sí que ha cambiado, pienso, para mejor, ¿vale? En general, aunque haya más tipos de adicciones, creo que ha cambiado para mejor el hecho de que ahora, y yo creo que esto empezó con nuestra generación, con los millennials, ciertamente ahora también, esto no pasa en Trainspotting todavía, la gente está mucho más concienciada. Eso por una parte, ¿sabes? Después a lo mejor sí, después estás todo el rato mirando vídeos en las redes sociales y han pasado 4 horas y ni te has enterado, o después vas a jugar a los casinos online. Hay muchos tipos de adicciones, pero lo que es la droga en conjunto, por lo menos lo que son las drogas duras, la heroína que vemos en Trainspotting, en eso la gente está mucho más concienciada, porque venimos de una generación, la de Irvine Welsh, la misma de Trainspotting, donde murió muchísima gente porque no había una conciencia. Veníamos antes, por ejemplo, de los años 60 y los 70, ¿no? El Club de los 27, por desgracia, ¿no? Toda esta gente que de una manera u otra, la droga, el alcohol, lo usaron los propios Beatles o los Rolling Stones para expandir su conciencia
en una época muy flower power, que se pensaba que la droga no te iba a ir matando, ¿no? Pero después, en cambio, eso no ha sido así. Mira, Jim Morrison, Janis Joplin, de los propios Rolling Stones, Brian Jones, que murió también del Club de los 27, media movida madrileña, muchísima gente de la movida madrileña que en España llegó en los 80, hay muchísima gente de esa Kurt época Cobain, sí, hay muchos casos. y muerta antes de los 30, ¿no? Incluso hace poco también, bueno, relativamente poco, hace 10 años le pasó a la de Black is Black, Amy Winehouse, que a mí me encantaba Amy Winehouse, y yo cuando vi que Amy Winehouse ha muerto con 27, justamente de los 27, sí, ¿no? sí. Entonces, claro, esto ha habido incluso hoy, pero hoy en día hay incluso menos casos, ¿no? Amy Winehouse era uno, en los 70, en los 80 era uno, era otro, famosos muertos todo el rato por esto. Sí, había un Entonces creo que hoy, desconocimiento y había, es que, o sea, era lógico que murieran porque se creían que estaban jugando y esto no es un juego, claro. sí, y claro, y otra cosa también, un elemento más que tampoco lo vemos en Trainspotting, que es el ocio. Igualmente, el ocio, las redes sociales crean muchas adicciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, hoy en día tenemos, bueno, es que la oferta de ocio que tenemos hoy en día es inabarcable. He estado leyendo el tema y eso también ha influido en que la gente haya consumido menos drogas, por lo menos de las duras, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Y esto se ve en la novela de Trainspotting, se ve bastante bien. A finales de los 80, a principios de los 90, eras un joven, imagínate, eres un joven de Edimburgo, ¿vale? De ese extrarradio de Edimburgo, de un barrio obrero de Edimburgo. Un viernes o un sábado por la noche, ¿vale? Hay una tele en tu casa y la tele está en el salón y la están viendo tus padres, que la tienen acaparada, ¿vale? Entonces, evidentemente, claro, en esa época también estaba el cine, las primeras consolas, juegos de mesa, pero en general la oferta para era el pub en gran Era parte. salir físicamente a un sitio, sí. Claro, salir físicamente a un sitio. La cultura del pub en Escocia, en Inglaterra, en España igual. En España somos del bar también. En Esto, la ruta al bacalao y se generan muchos fenómenos también, ¿no? Alrededor de la droga o del ácido en este caso, o de las anfetaminas, o de, bueno, se generan culturas alrededor de drogas concretas también, incluso, y tiene mucho que ver también y relacionado con la música electrónica, por ejemplo, las raves. Podríamos hablar desde Manchester y todo lo que cuenta 24 Hour Party People y toda esta cosa, hasta las drogas de los yuppies, vamos a decir, de los altos estados, ¿no? De los abogados, de las grandes empresas, que es más la cocaína, ¿no? Y la parte de Wall Street. Es decir, hay un fenómeno muy, muy extraño, que es que se crean clubes de las drogas, ¿no? Los clubes de la cocaína son este tipo de gente. Los que toman heroína son este tipo de gente, ¿no? Los que toman ácido son este tipo de sí, gente. Curioso sí. eso. Es muy curioso, da para otro programa entero, es muy curioso. Pero claro, en este sentido, el método, las drogas duras que vemos en esta película no son tan consumidas como antes. Y en eso, pues bueno, ha ayudado toda la oferta de ocio que hay, ¿no? En ese sentido, las generaciones que han nacido ahora salen ganando, ¿vale? No era toda esta gente, los protagonistas de Trainspotting, verdaderamente tenían eso, la calle, el pub, y en el pub, claro, ya hay uno que está trapichando, porque por ejemplo, en la película nos habla mucho, y la novela igual, de la droga, pero por ejemplo, ahora hablaremos después, Begbie, el personaje Begbie es un alcohólico, es que Exacto. está todo el rato pimplando sin parar, y eso es una droga también que te da, entonces claro, que te quedaba eso, ¿no? Esto ha cambiado bastante, esto ha cambiado, yo creo que para bien y por suerte, ha cambiado, ¿no? Y que Entonces, fíjate que la activación que tiene Begbie es por el alcohol. Probablemente si sí, tomara heroína, que también la habrá tomado, no se le ven circunstancias de bipolaridad como las que tiene, tanto como cuando toma alcohol y fuma, ¿no? Todo eso es como una bomba a presión. La heroína genera otro tipo de sensaciones, ¿no? Más lisérgicas, más... Pero está muy bien apuntado cómo cada uno se va hacia un lado del espectro, ¿no? De las drogas. Y como Begbie no solo es que actúa así, sino que actúa así siempre porque está bebiendo todo el rato y fumando, ¿no? sí, incluso se lo comenta Renton también. La madre de Renton toma Valium todo el rato. O sea, Y que se lo roba para sobrellevar, exacto, y mezcla ya. También dicen que intercambiaban medicamentos con enfermos de SIDA, digamos, enfermos terminales, es decir, hacían como un menudeo, que también es muy del mundo de las drogas, cuando, o sea, el precio a conseguir la droga es cualquiera, ¿no? Te doy lo que sea, ¿no? Te vendo mi radio, mi tele también, que es algo que se ve en la peli, ¿no? Ese tipo de sí, cosas, haré todo lo posible, aunque me encante la tele, ver la tele por conseguir mi pico, ¿no? por conseguirlo, sí. Esto, bueno, este mundo
por suerte, entre comillas, se ha relajado bastante, ¿no? A mí me recuerda a películas españolas, ahora que has dicho Mi Pico, películas como El Pico, de Eloy de la Iglesia, que representan muy bien este mundo también, de los El cine 80, kinky, claro. el cine kinky, o un poco más tarde, Historia del Cronen, que a mí me Sí, recuerda sí. mucho el Trainspotting español, ¿no? En gran parte, Historia del Cronen, de la novela de José Ángel Maña, la película de Moncho Armendari, la novela de 1924, la peli de 1995, pero me recuerda mucho y realmente creo que no era tan diferente. Ya vivieses en Madrid en los 80-90 que en Edimburgo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en mi propia ciudad, en Málaga. Málaga ha cambiado mucho los últimos años, pero yo recuerdo, claro, yo era muy pequeño, ¿no? En este momento, pero yo recuerdo que había muchísimo, mi ciudad estaba llena de junkies, ¿vale? O sea, me refiero de gente, y había muchos problemas con todo esto, y esto se ha ido reduciendo. No es que sigue habiendo gente que cae en la droga, ¿no? Pero esto ha ido bajando un poco, ¿no? Aunque están todas esas otras adicciones, ¿no? Yo creo que quizás, José, la diferencia es que puede haber un número global menor, pero los que entran casi a la muerte, es decir, es peor la adicción. Por cómo es la sociedad moderna también, de condicionantes, de máximas, de presión social, de intentar conseguir el éxito, todo esto, creo que los que acaban mal acaban peor todavía que los de aquella época, que algunos se salvó o que es verdad que es una generación perdida, vamos a decir, una generación, la de los 50, 60 años, muchos, yo también vengo de un barrio complicado, obrero, y se llevó la heroína, además en el norte es un fenómeno mucho más acuciante, se llevó a la gente de 50, 60 años, están muertos de mi barrio el 80%, ¿no? Entonces sí que creo que hoy puede parecer o dar la impresión de que no afecta tanto, evidentemente yo considero es verdad que no hay más conciencia y tal, pero que sí que cuando es peor la adicción. Y lo digo por casos de gente que he conocido, de antes igual al año, a los 2 años te podías desenganchar y ahora igual ni en 4 años lo consigues. Quiero decir, porque no solo es la droga, la heroína o la que sea, sino todo lo que nos envuelve son impulsos mediáticos, Sí, inputs, casi 80.000 al sí, día. Entonces te vuelves loco, te vuelves un poco como la escena que tiene Iwan McGregor en su habitación, que se le alarga, que empieza a ver, tener psicosis. sí, Es decir, la psicosis ya no solo por la droga, la psicosis es moderna porque vemos, creo que, no sé, como 30.000 imágenes al día o algo así, o impactos de pantalla. Entonces, claro, te vuelves loco ya, ¿no? Te suma a que tenga una adicción. Entonces, creo que es peor porque se mezcla y te genera aún más, vamos a decir, nihilismo aún, ¿no? Es como, por eso también hay todavía tantos más. casos de suicidio o hay cada día más, porque, Sí, digamos, los miedos no solo son múltiples, sino son acuciantes, están en cada segundo casi, ¿no? Antes quizá sí. había un poquito más de tiempo para reflexionar o para parar y ahora no lo hay, ¿no? Totalmente, y que no es lo mismo eso, es lo que tú dices, no es lo mismo eso, el móvil, que lo estoy sacando aquí, o sea, el móvil que todo el mundo La tenemos droga, la aquí, droga. claro que eso es la otra droga, que es verdad que eso de en los 80 o los 90 pues que estaba la tele solamente y que estaba en el salón y que en los fines de Sí, sí. semana por la noche la acaparaban tus padres, o sea, es que entonces no estabas tan expuesto, eso es totalmente cierto, ¿no? Y, pero aún así, eso, con todo lo que ha cambiado, yo veo que Trainspotting es plenamente actual. Cambia la Sí, adición de sí. todos sus personajes por cualquier otra y la película te Y vale. los Y problemas son ese fue, universales, continuos. Sí, exacto. sí, continuo, es igual, el no querer aburguesarte en el peor sentido, el pensar que tu futuro, que eso le pasa a Renton. Renton piensa que es que incluso aunque yo me quede en la clase media, la clase media lo que me propone es una vida de aburrimiento, de adocenamiento, de tener, no sé, casarme con alguien a quien después no voy a querer a lo mejor con el paso del tiempo, tener De los hijos, lo que sea. desilusión, totalmente. Sí, de desilusión total, es que ni siquiera la clase media te salva, posiblemente ni siquiera la clase alta Claro. te Pero es salva, que como hemos visto. yo te diría que igual que nos es fácil agarrarnos a la desilusión, nos es muy difícil agarrarnos a cualquier ilusión. Y me explico, no agarrarnos, sino temporalmente. Estamos en una sociedad tan de la dopamina, tan de que las cosas increíbles duran 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, que no sabemos dar valor a la experiencia de la experiencia lenta, de la caricia, vamos a decir, ¿no? Si hablaríamos algo sexual, de entender el universo a través de pequeños momentos que nos den la felicidad, no de un gran alivio rápido, porque si no parece más una masturbación. Es decir, tendemos a que el placer sea más masturbatorio que largo, ¿no? Que placer, como la propia palabra lo indica.
Sí. Claro, esto que has sacado antes, ¿no? El teléfono es una droga perfecta porque es una droga limpia. Es decir, una heroína, una cocaína deja rastros, deja mono, deja una serie de circunstancias químicas que esto también te lo deja, pero a un nivel cerebral, de la dopamina, de las hormonas, es decir, es limpia porque tomarla no significa generar un residuo, es decir, la tomas y se queda anclada en tu cabeza y luego a ver cómo lo sacas, ¿no? Es decir, droga limpia en el sentido de droga perfecta, ¿no? De perfectamente elaborada, es decir, es casi como una cárcel, ¿no? En la pantalla o el marco a esa otra realidad que debería ser Internet, no, al final es una condena, es una cárcel que te encierra en el mundo que tú quieres, en el placer que tú quieres, digamos, en la fantasía también, incluso vamos a decir, que es hoy en día todo. El que le guste la cocina, pues todo el día viendo vídeos de cocina. El que le guste las maquetas, todo el vídeo de maquetas. El que le guste el cine, todo el día viendo nuestros vídeos Sí. o Nuestros debates. vídeos. ¿No? Quiero decir, hay algo como Sí. muy extraño en que los niveles de tolerancia de las cosas ya no hay nivel. Es decir, quiero ver 7 horas de forjado a fuego, de cómo hacen espadas, lo veo, lo encontraré, estará. Y entonces, claro, la adicción es impalpable, ¿no? Hostia, he estado 7 horas viendo forjado a fuego, o he estado 7 horas viendo MasterChef, o me da igual, lo que sea, que me guste, es terrible, porque no tienes conciencia. Lo otro al final es un chutazo, snifas, bebes y el efecto un poco lo notas a los minutos, pero entiendes que viene, ¿no? Pero el otro lo estás consumiendo y no te estás dando cuenta de que te estás drogando. O sea, por eso digo una droga limpia en el Sí. sentido de que no deja rastro, ¿no? Casi. Totalmente. Y me venía a la mente ahora, fíjate, para terminar ya con el proyecto, ¿no? Me venía a la mente, ahora que hemos hablado de Irving Welsh, que tú has comentado también a Chuck Palahniuk, estaba pensando en Bret Easton Ellis y en su American Psycho, que también Exacto, lo has comentado tú. Bret también. Easton Ellis es un escritor que, de lo que, fíjate lo que estaba pensando, incluso si eres de la clase alta, tampoco te libras del nihilismo, porque Bret Easton Ellis precisamente es que él ha hablado en muchas de sus obras de la gente rica de Estados Claro. Unidos. Es que La cuanto más gente rica, rico, más nihilista eres. No le encuentras claro, sentido a la vida porque lo tienes todo. ¿Qué más hay o sea, qué más puedes conseguir? ¿Qué objetivo tienes? No hay objetivos, porque los objetivos los has roto con el dinero. Es decir, tengo claro, ganas de sexo, prostitución. Tengo ganas de un reloj, lo compro. Todo lo compran. Entonces, cuando todo lo compras y todo el mundo, nadie te dice que no hay nada más fuerte para alguien inseguro. O sea, fuerte quiere decir que queda. O sea, ya que me queda por conseguir, ¿qué objetivo? O sea, no hay objetivos. sí, ¿Cómo no va a haber nihilismo? No hay nada más a lo que aspirar, ¿no? claro, totalmente. Es que por eso creo que siguen siendo, ya no solo Trainspotting, estos tres escritores, por eso siguen siendo tan actuales y creo que lo seguirán siendo, ¿no? Y bueno, hasta aquí el proyecto, ¿no? De cómo se cambia la novela para hablar del nihilismo y de por qué caes en el nihilismo, ¿no? Y yo ahora te quería preguntar también, habiendo hablado del proyecto, de la novela, ¿qué nos podías contar tú de la realización, John? Que además tú eres experto en este tema. Ujú. Bueno, pues yo desde mi lado, ¿no? De cámara y de realizador, pues es una película chulísima. Una película de esas que dices que degustas, ¿no? No una película que ves, no, la degustas, ¿no? Porque casi cada plano, cada secuencia está armada en relación a que narrativamente se te cuente algo, ¿no? Ujú. Es una película que tiene cámara en mano, que tiene trípodes, que tiene traveling in, out, y sobre todo que lo que decíamos es una película de crónica, de casi impactos, ¿no? Este es el personaje, incluso en la presentación te ponen hace un still para la imagen y te los presenta, ¿no? Casi un poco aproximándonos a ese lenguaje un poco de cómic por momentos, ¿no? También va a usar grandes angulares, las caras están muy cerca, ¿no? de la cámara, ¿no? Sí, Los objetos incluso, vamos a decir, que saca, ¿no? Cuando saca Renton, uy, perdón, que es el sonido. Cuando saca Renton esta cinta de vídeo del amigo de Tommy que tiene una relación sexual y tal, lo pone casi en primer término, ¿no? De la cámara. Es decir, todo apunta, todo sí, está, vamos a decir, enfocado a un punto de fuga también, ¿no? Cuando está con el rifle y no todos, pero muchos de los planos están casi como si fuéramos nosotros un cazador, un tirador, ¿no? Está como en esta perspectiva para que tengamos una sensación de que ganamos o de que estamos dentro de la película y de que el foco, cada momento, en cada segundo, son los personajes y su importancia. Es decir, siempre está focalizado a los dilemas que tienen, a las necesidades, a sus miedos,
a sus conflictos, a sus enfrentamientos. O sea, siempre está enfocada la cámara, o sea, para que me entendáis, ¿no? Enfocada a algo interesante en el plano y en el personaje del que está hablando, que sobre todo es el personaje de Mark Renton, de Ewan McGregor, de su visión, de su punto de vista, aunque hay un punto de vista múltiple de más personajes, pero de cómo vive esa, vamos a decir, dilema entre querer desengancharse y volver a la droga, ¿no? A los caminos de eso, cuando también se va a Londres. Hay como una especie de casi persecución del personaje con la cámara, ¿no? Casi como que lo achica, o sea, que lo achica, perdón, que lo enmarca, ¿no? Que lo sigue, que lo oprime incluso. Entonces da una sensación de angustia, que es uno de los temas, o uno de los grandes temas de Danny Boyle a través de sus películas, la angustia existencial, la angustia de los personajes y el no poder no solo expresarse, sino no poder estallar. Es una película que está continuamente en ese punto donde están los volcanes, casi a punto de estallar la lava, y dices, Dios mío, la que se va a liar, la que se va a liar, la que se va a liar, y está como todo el rato ahí, ¿no? En esa cúspide, y no lo hace, y al final ya explota, ¿no? Pero en ciertas escenas, pero que está, el tumulto, es una película tumultuosa y muy libre en ese sentido, ¿no? En cuanto a la realización, sobre todo por ese escoger también algo tan anticinematográfico, se dice como es La voz en off, pero que también funciona aquí, ¿no? Y que también lo enlaza también con lo literario, y qué difícil es que una voz en off quede bien, ya desde Choose Life del principio, y de elegir, claro, porque no solo dices el monólogo está chulo, ok, cómo lo dice está chulo, las imágenes que vienen está chulo, pero es que tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque nosotros como espectadores, al final de ese monólogo, que creo que son 6 minutos, y el inicio de la película fulgurante, tú vas a decir, ¿tenemos la capacidad de elegir en la sociedad moderna? Igual no. Igual sí, pero esto todo me apunta en lo que me está contando la película que no. Yo puedo escoger, pero al final no acabas escogiendo, ¿no? Es decir, se incrementa la dimensión de la película porque tiene narrativamente, es decir, te da algo más o te acaba dando un pasito más, ¿no? En todo lo que estamos viendo, experimentando. Además, es una escena al principio que vemos un baño, ¿no? El baño más sucio de Escocia. Ya te mete al mundo al que va a ser la película, sórdido, estridente, vamos a decir, complicado, sucio, con algarabía, difícil de masticar, ¿no? Esa cosa punk también que está muy bien, ¿no? En la realización no hace más que extender las alas de todos esos conflictos de los personajes y de toda esa necesidad, yo diría, de Boyle de entender ese mundo. Es decir, es muy fácil hacer una película de las drogas por gente pinchándose y ya está. Lo vamos a encontrar, pero eso no es lo importante. Lo importante es antes de que lo hacen, después que lo hacen, o sea, todo lo que les pasa alrededor del pinchazo, ¿no? Que, por ejemplo, en películas como Spoon, que de Jonas Åkerlund, era un poco más el momento de drogarse, considero yo, ¿no? Me gusta esa peli, es más videoclipera todavía, o sea, es una locura epiléptica de planos, pero aquí vamos a ver el preludio y las consecuencias también de lo que ocurre. Y sobre todo lo más interesante me parece en la realización de contar cómo te vuelves a reenganchar a algo que te hace mal. Es decir, es algo que igual no se ha visto mucho en pelis de drogas, pero que esta sí constantemente te está escalonando. Es decir, es irrevocable, ¿no? Que a través de las imágenes entiendas cómo no van a volver a pecar, ¿no? Estos personajes. Pues ya cuando va Renton a Londres, se le incrustan los otros en el piso, hacen el tema del plan este con la droga y tal. Es lo que decíamos, ¿no? Cómo es casi un destino maldito, ¿no? ¿Cómo no pueden escapar de esta circunstancia? Y no es la droga, son ellos mismos, que de alguna forma no saben cómo dejar de ser escoria social. Y ese es el punto de la peli. No tanto la droga, que también está como contexto, pero yo creo que es ese, ¿no? Que las propias sociedades generamos, como decían, no solo monstruos, sino desechos. O nos hacen sentir como un desecho también, ¿no? Como de esta cadena de producción neoliberal y tal. Y eso lo cuenta mucho la peli en pequeños detallitos, ¿no? Todo el rato. Y algo también que me parece asombroso, más que en la realización, ya entrando a terrenos de lo que es trabajo de personajes, siempre en las pelis inglesas, o casi siempre, vamos a ver reflejada la familia. O sea, me parece muy concreto, es decir, la problemática que tienen los padres con ese tema, o cada tipo de padre, o cada tipo de casa, ¿no? Y también incluso va a dar
escenas medio cómicas, medio me río, me lloro, ¿no? Como el de la mierda, ¿no? De Spat. Sí, Es decir, va a dar como un sí. costumbrismo extraño, cómico, pero que te da tristeza y dices, joder, ¿cómo han llegado aquí, no? Y te lo cuenta a través de las familias, ¿no? De cómo se encuentran estos drogadictos al día siguiente con las familias de la gente con la que se acuestan. Entonces, eso es como muy inglés, ¿no? Dar como un cómputo global a la escena y entender que no solo la llevan ellos cuatro, que también es principalmente lo que se ve, pero de entender los sitios a los que acuden, ¿no? O Ujú. el personaje de la novia de Renton, ¿no? La familia en la que está, que viene de una buena familia, el colegio, o sea, es el contraste también social que es Gran Bretaña en el sentido, ¿no? De la aristocracia, las relaciones entre aristocracia, burguesía y lo más bajo, ¿no? Además, incluso también en la música, y, bueno, hay varias canciones, pero sobre todo podríamos decir como Pulp, que es un grupo de Britpop absolutamente conocido por sus letras, por la crítica social. Ahí está, también tiene una canción, ¿no? Y otras muchas más de las que ahora hablaremos. Pero todo eso en la narrativa y en la realización está concretamente dispuesto, perfectamente encajonado y perfectamente explicado en imágenes, ¿no? Eso es el hallazgo, es el logro de la peli. Sí, no te quito. Has hecho un repaso tan completo que me parece maravilloso. Gracias, porque no quito ni una coma ni puedo añadir nada. Sí, sí, una cosita que me parece curioso lo que has comentado de la familia, y es que esto tiene que ver con la generación X, la que viene antes de la generación de los millennials, que es que la generación X fue la primera, ellos vienen justo después de los boomers, y fue la primera que, digamos, rompió con la familia tradicional del todo. No olvidemos que los boomers, que hoy en día se les critica mucho con todo esto de OK Boomer, tal, los boomers realmente también crearon mucho avance social en su época, ¿no? Porque los boomers son los de la generación del Flower Power, de los Beatles, de los Rolling, los boomers fueron muy rompedores también en su tiempo, ¿no? Pero la generación X, que llegó después, fue la primera que empezó a elegir, y esto creo que se ve mucho en Trainspotting, que tus amigos son tu familia ya. O sea, en la generación X, y eso lo hemos heredado la generación, los millennials y la generación Z. En muchos aspectos, tus amigos son tu familia. Ya muchas veces, incluso antes, por ejemplo, tu amigo era tu hermano, ¿no? Pero, o tus primos, ¿no? A partir de la generación X tampoco te juntas tanto con tus primos o con tus propios hermanos. Que Tus al final amigos son los la que, familia es la familia elegida, no la de sangre. claro, es la elegida. Otra cosa es que la familia que Renton, digamos, ha elegido aquí tampoco es una familia, porque tener de familia gente como Begbie o Sick Boy, eso lo vamos a ver después, ¿no? Claro. Pero eso creo que lo transmite muy bien Trainspotting. En general, a partir de la generación X, la gente está todo el día en la calle, en los pubs y en los locales, y estás con tus amigos todo el rato. O sea, entonces eso ya no es una vida tan familiar. Pero claro, eso sigue afectando a la familia en un mundo cambiante, ¿no? Y quería comentar eso porque me ha parecido muy, muy interesante también. Y a raíz también de lo que has comentado, John, porque seguimos hablando del tema social de Trainspotting, que se traduce en esa música que tú has comentado, te quería preguntar a ti, la música de Trainspotting, ¿qué te parece? Porque a mí me parece que la banda sonora de esta película es wow. Es que, claro, sucede este milagro de muy pocas pelis que la banda sonora no solo es que le vaya bien, sino que es otra piel de la película. Es decir, esta película sin la música no sería esta película. Y le va tan bien desde ese Last for Life de Iggy Pop al principio, ¿no? O como decíamos, a Pulp o a Lou Reed, ¿no? A It's a Perfect Day, ¿no? La odisea de los adictos a la heroína, ¿no? Que tanto también vivió en Velvet Underground y él como solista, ¿no? Y sobre todo también algo que me interesa mucho, mucho, mucho en cuanto a la textura de la música, que es que en esa primera etapa de la peli vamos a ver esas glorias del rock o del rock underground, hip hop, Lou Reed, todo esto, ¿no? Va a dar paso por un lado, al Britpop, podríamos decir, pero luego algo más interesante que me parece que es el cambio cuando ellos se quieren desintoxicar o paliar de alguna forma, el cambio, digamos, a la música electrónica, que es el mundo, el paisaje del ácido, de la lisergia, del speed, del LSD, de la metanfetamina, del éxtasis, todo esto, que digamos es como vamos a abandonar una de las drogas que venían de antes, pero vamos a abrazar la nueva, ¿no? Entonces, en cuanto a la textura también musical de la película,
nos vamos a encontrar con ese, ¿no? Con pues con grupos como, pues eso, Underworld o New Order o Primal Scream, ¿no? Esta cosa como más, lo que decíamos, la cultura de rave. Y la cultura que abraza Renton, o que entendemos que abraza en Londres, ¿no? Que es como una nueva vida, desintoxicación, pero bueno, voy a seguir un poco en una senda para que no sea del tirón, no me puedo desenganchar del tirón. Todo eso, aunque no se vea una gran rave ni tal, pero sí que está, o entiendes, que ha podido sustituir esa heroína por esa música, por esos espacios, por esos lugares y por ese tipo de droga que es un poco más de la euforia, ¿no? Al igual que la heroína puede ser del viaje, de la lisergia, del placer máximo, las drogas más químicas, más de discoteca, vamos a decir, son más de la euforia, de pretender ser la mejor versión de nosotros que no creemos que somos en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, ser, vamos a decir, los campeones de Europa, cuando ganamos una copa, ¿no? Es esa sensación de euforia que te da ese tipo de droga sintética de discoteca, y creo que también musicalmente como que naturalmente también como que se ramifica y va a ese punto. Es muy interesante, ¿no? Que la banda sonora, no solo en la selección, sino en la construcción de la película también se ve afectada de esa forma, ¿no? De decir, coño, qué viaje. Realmente, que viajen los personajes por un lado, que viajen nosotros a través de todos esos lugares, esos paisajes emocionales, ¿no? Es muy, muy interesante eso, ¿no? Y bueno, es una banda sonora que ha dejado pues el Born Sleepy o el Last for Life, que luego copiaron, yo creo, de Strokes con Last Night, que es el patrón rítmico es muy parecido, que me encantan de Strokes, pero quiero decir que son canciones y sobre todo películas que tú recuerdas la película por la canción, ¿no? O por las canciones, o al revés, ¿no? Canciones que recuerdas y te viene a la mente la película. En esa, vamos a decir, esa increíble cosa de que está todo perfectamente casi como un melting, ¿no? Como si metales pesados se funden y se hacen una nueva aleación. Es como esa sensación también de la película, o incluso cuando está el Renton, ¿no? En Londres, lo que decíamos de Pulp, que bien acompaña a lo que es la vivencia de este trápala de Begbie, o la escena que decíamos de la habitación de Renton más al principio, que se alarga, empieza a tener psicosis, a ver a sus amigos medio moribundos, al bebé caminando. O sea, todo tiene que ver para darle más énfasis, más fuerza y más verdad, yo creo, a lo que es lo bueno de la peli, ¿no? Sí, yo en esto, en la música, yo he visto, yo creo que la música de Trainspotting, en mi opinión también, refleja, bueno, ese cambio de época que tú has comentado, ¿no? Y lo refleja la música en todo momento. Bueno, una de las ideas de Trainspotting que se ve más adelante es que el mundo está cambiando y que el mundo cambia, ¿no? Esa famosa frase de dentro de un tiempo no habrá tío ni tía, solo habrá gilipollas, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando en este momento. Los 90 es una época de ruptura total, como también lo serían los 2000, los 2010, ¿no? Como lo habían sido los 80, los 70, ¿no? Entonces, claro, venimos de los 70 y de los 80, como hemos comentado, Iggy Pop, Lou Reed, que ellos venían ya bueno, de los Stooges y de The Velvet Underground, sí. Pero después tenemos incluso, por ejemplo, bandas sonoras, aquí está Brian Eno también, que Brian Eno venía de Roxy Music, pero de repente estamos en el Britpop. Además de Pulp, que a mí me encantan, un grupo social, también tenemos en la música, en la banda sonora a Blur. También, era época, la época esta de Blur enfrentados con Oasis, ¿no? Después surgieron The Verve, todos estos grupos, ¿no? Y entonces yo creo que es lo que tú comentas, ¿no? El mundo está cambiando y la música lo va a reflejar. Vamos, tú ves, por ejemplo, cuando ves los famosos vídeos de Woodstock, ¿no? En Woodstock, ¿no? Pues te recuerda, ¿no? Esos viajes de los Beatles, ¿no? O de The Doors, lo trascendente, ¿no? Jim Morrison colocado, viajando a otros mundos, no. Nos vamos hacia la rave, nos vamos al pum, pum, pum. Y esto iba a derivar, pues eso, New Order, que a su vez venían de Joy Division, o por ejemplo, ya en los 90 avanzados, que época de la película, ya por ejemplo empezaban Daft Punk, por ejemplo, Prodigy, claro. Prodigy, claro. Entonces, pues yo creo que la música es un puente total entre dos mundos, uno que se está acabando y otro que está empezando, pero el que empieza a raíz del que se está acabando, no lo vamos a dejar del todo atrás. Es un nexo, es una transición. Además hay algo interesante, que es que los ciclos, ¿no? En la vida, en la música, que es, como bien decías, estamos Woodstock,
digamos, la celebración es comunal, al aire libre. Vamos a los 80, que es una cultura más de club y de discoteca y del individuo y del capitalismo salvaje y de pensar solo en nosotros y en el hedonismo, ¿no?, moderno. Y luego la película hace ese viaje también chulo hacia la cultura de rave electrónica. Es decir, volvemos que el Woodstock del 69, en el año 96, es esa rave, ¿no?, con Underworld. Y cómo de cíclica es la historia, ¿no? Es decir, o la moda, ¿no? Lo que se llevaba ahora se lleva lo que se llevaba en los 2000 o en los 90, lo que se llevaba en los 70, ¿no? Siempre son en ciclos casi como de 20 años, aproximadamente 25. Y esta película también no, por eso digo, no vemos una rave, pero entendemos esa cultura, hacia dónde va la sociedad británica también en ese punto, que había sido más individualista, más oscura, más metida en sí misma, y que aquí, y como reza la película casi, ¿no?, es una película de comunidad, de amigos, sobre la amistad y de las experiencias que podemos tener junto a ellos, buenas o malas, ¿no?, como es la convivencia con estos dos mequetrefes, con Sick Boy y con Begbie. Pero hay esa cosa, ¿no?, de que vamos a volver a abrirnos al sentimiento de comunidad, a volver a entendernos como tribu, ¿no?, un poco, que es también la cultura de la rave, de la euforia, del abrazarse con todos, de las noches infinitas, ¿no? Que quizá en un club o en una discoteca era algo como más pesimista, más encerrado, y aquí volvemos otra vez digamos, a plantear una realidad, que la droga también ocurre en esto, una realidad que desde lo interior y desde la locura y la psicosis acaba siendo exterior, ¿no? Lo vemos en muchas escenas, que todo su mundo se transfigura en locuras, en psicosis, es decir, su exterior parte de su interior, y eso es como también muy interesante, tanto con la música como con lo que sucede en la peli, ¿no? Totalmente. Y bueno, habiendo ya comentado todo esto un poco, vamos, si te parece, a la película. Voy a hacer una presentación rápida de lo que son los actores y de cómo fueron llegando a la película, ¿no? Como Renton, tenemos a Ewan McGregor. Él ya había trabajado en Tumba Abierta. Entonces, bueno, Danny Boyle lo cogió porque estaba muy contento con el trabajo que le había hecho en esta película. Después tenemos a Ewen Bremer, que curiosamente Trainspotting había tenido ya obra teatral porque había sido muy famosa, y en la obra teatral he leído que Ewen Bremer hacía de Renton. Es muy curioso, ¿vale? Entonces, pues lo cogieron también. Y después tenemos a Robert Carlyle. Le pega mucho que Spud sea Renton también. Sí, sí, pues lo veo. Como el núcleo fuerte, quizás el que más aspecto de drogadicto pueda tener de todos, ¿no? Sí, Totalmente. La cara, ¿no? La cara, la forma, y sí, lo veo totalmente. Y siguiendo, y bueno, después llegó también Robert Carlyle. Pensaron en Christopher Eccleston, y hay que decir, Robert Carlyle, he leído que él no se sentía al principio, él no pensaba que iba a ser un buen Begbie, pero que le dijeron Danny Boyle y Andrew McDonald y tal, y dijeron no, porque, bueno, él no pensaba que iba a ser un buen Begbie porque él es bajito, Robert Carlyle. Y le dijeron, y esta gente le dijo, no, los bajitos pueden tener muy mala leche, así que tú vas a ser un gran... Es un personaje que no es nada y tiene toda la presencia física de Sí. un personaje físico. Un Es personaje que... de peli de Guy Ritchie, un personaje que no sale tanto en batalla, en minutaje, pero que tienes muy presente, que recuerdas, por supuesto. Sí, totalmente. Y bueno, ha sido hasta malo de James Bond, ¿vale? De la tercera de Pierce Brosnan, ¿no? Robert Carlyle es un gran actor, ¿no? Por cierto, que se habla mucho de James Bond, el personaje de Lee Miller, de Sick Boy, habla todo el rato de las películas de James Bond. O sea, eso es muy interesante, que dices, no, los drogadictos tiraron, son gente oculta, esta gente. Ha estudiado Sí. ¿Sabes? Eso es un punto interesante también de la peli, que piensas que son unos matados al principio, y no. Son gente que habla, que tiene conversaciones casi filosóficas a veces, ¿no? Sí, y además con un gusto musical exquisito. Sí. Son cinéfilos. Y lo de Johnny Lee Miller es curioso porque a él lo cogieron en el casting, él sorprendió porque imitaba a Sean Connery como James Bond, ¿vale? Claro. Entonces, y de ahí vienen también los comentarios que hace todo el rato de esas películas de James Bond, ¿no? Él venía de una película que se llama Hackers y bueno, llamó la atención por eso, ¿no? Después está Kevin McKidd, que a mí me parece un actorazo. Lo hemos visto, a mí me encanta él como Lucio Moreno en la serie Roma. Bueno, es que me parece una maravilla de actor también. Tommy tal vez es el que menos destaca porque es el más normalito, entre comillas, aunque después vemos que cae de cabeza en lo peor. Y después Kelly MacDonald, que me parece una actriz gigantesca también, que a ella la cogieron porque necesitaban una persona mayor de edad que pareciese que tuviese más niña. Claro. Sí, ella tenía 19, pero tenía carita de niña, tal, no sé qué,
y dijeron, venga, Kelly MacDonald. Y de los actores que decir... Hombre, 15 no parece que tiene, pero sí puede parecer que tiene 2 menos. 17, 17. Sí, por ahí. Pero claro, tiene que ser difícil un casting, ¿no? Que alguien que sea mayor de edad, que parezca una niña, un niño, tiene que ser complicado, ¿no? Y luego otra que cosa sea buena. rápida, que es lo bien que están escenas de sexo y todo eso, que es como muy naturales. No se ven forzadas, no se ven lógicas, ¿no? Es decir, que el cuerpo humano no va de enseñar el cuerpo humano, sino que está integrado en las escenas, porque dices, claro, es que esta gente, ¿cómo van a ser sus relaciones sexuales? Pues así, una noche, pim pam, casi con ese descreimiento no puede ser de otra forma. Incluso el diálogo que tiene Kelly MacDonald, ¿no? Bueno, ¿a qué estar esperando? Si ya sabes que me gustas, ¿no? También de este melón que se abre a las relaciones modernas de, bueno, pues si nos gustamos, follamos esta noche, ¿no? De esa apertura un poco de conciencia y de integrar el sexo como algo natural de la vida, ¿no? Sí. Entonces todo eso también es muy interesante en cuanto al trabajo de los personajes. Sí, eso también es un punto muy interesante de la película. Y bueno, yo creo que aquí todos los actores y actrices de Trainspotting han ido haciendo cosas, desde Ewan McGregor, que ha sido Jedi, ¿vale? Ha sido Obi-Wan, hasta, y bueno, y 1000 papeles más. Pero bueno, creo que aquí todo es el el mundo... espaldarazo, aquí le ve todo el mundo y dice George Lucas, ven para mí y te voy a convertir en estrella, y es lo que ocurrió, ¿no? O sea, porque es un actorazo como la copa de un pino, ¿no? Es un actorazo, pero creo que todos y todas han estado... Todos. Eso, Kevin McKidd en Roma, bueno, Kelly MacDonald ha sido en películas de Robert Altman, eso, Robert Carlyle como incluso eso, villano de James Bond, Full Monty. Yo creo que los actores de la película son espectaculares todos. Y esta cosa, José, que comentamos, que es la capacidad de riesgo de los actores ingleses, que dicen siempre que son los mejores. O sea, yo considero que puede haber igual de buenos los españoles o los argentinos para mí, pero que sí que tienen esta capacidad mutante de transformación, de meterse en fregados, de que puede ser un drogadicto de Edimburgo, puede ser Obi-Wan Kenobi, que no tiene nada que ver, y de esta creencia que tienen absoluta en que cuando lo que están haciendo lo creen hasta las últimas, ¿no? Y se meten mucho en los personajes porque creen mucho también en, vamos a decir, no salir guapos, no ser increíblemente atractivos en cámara. O sea, quieren ser actores. Y eso yo creo que son de los pocos gremios, ¿no?, en el mundo que realmente dices, por eso se les tiene tanto respeto. Pues te pueden hacer cualquier tipo de personaje porque son camaleones, porque se tiran al río y porque van sin red muchas veces. Es un proyecto muy loco. O sea, cuando lo ves dices, qué guay la película, pero antes de hacerlo es un proyecto loquísimo para aceptarlo, ¿eh? De decir, hostia, tengo escenas sexuales, tengo escenas complicadas, drogándome, la reputación, etcétera, toda esta cosa del ego de los actores. Es una película muy difícil antes de ver cómo va a ser, aceptarla en cuanto a la carrera de ellos, ¿no?, como actores. Entonces, eso es de alabar, porque también es eso, los actores ingleses se tiran, hacen una serie más pequeña, una película grande, una mainstream, una indie, es decir, no hay miedo en ese sentido, y por eso yo los he emparejado con los españoles o los argentinos, que me parece que en general tienen ese hambre, ¿no?, de hacer, o sea, cuando son buenos actores y de hacer, de ir por la historia, ¿no? De no porque me venga bien a mí o no sé qué, ya luego eso vendrá después y al final viene después, evidentemente, pero que son actores arrojados en el sentido de los actores ingleses, creen en el oficio de actuar, ¿no? Sí, absolutamente. Y bueno, dicho esto, vamos a la película. Voy a ir narrándola un poco, vamos comentando, lo he dividido en varios bloques principales, ¿no? Vamos con el primero, que a mí me parece una presentación absolutamente espectacular, porque la película empieza con ese Last for Life de Iggy Pop y vemos a Renton y a Spad metiéndose una carrera por ese centro de Edimburgo bonito, turístico, que nada más que, como he dicho antes, lo vamos a ver en esta escena. El resto va a ser todo barrio obrero, extrarradio, suburbio y casas destrozadas o casas adocenadas de clase media, ¿no? Entonces, bueno, aquí me parece lo que tú has hablado, John. Danny Boyle te hace un montaje que pa, todo el rato. Entonces aquí vamos a ver ellos corriendo. Vamos a ver a Renton drogándose en la casa de la madre superiora. Bueno, a madre superiora no le llama madre superiora por el tiempo que lleva con el hábito, ¿no? A mí me encanta este juego que le mete aquí, ¿no? La madre superiora es el camello proveedor de ellos que los lleva a su casa, que la casa es un antro. Pues lo vamos a ver ahí metiéndose. Vemos que también se meten Spad y Sick Boy, que están enganchados junto con una chica que se llama Allison, junto con la madre superiora.
los vamos a ver también jugando al fútbol, como un grupo de amigos normal. Y tú ya entiendes que son muy amigos. Es que con esas primeras imágenes entiendes la comunidad, lo fuerte, el vínculo que hay de todo eso, ¿no? Sí, son amigos, en la novela se ve mucho más, son amigos desde los tiempos del colegio y del instituto. En la novela son, ¿qué pasa? Que esto lo vamos a ir viendo también, muchas veces, sobre todo cuando eres más joven, tienes amigos de circunstancias, ¿vale? Cuando vas al colegio, al instituto, tienes que pasar muchas horas, tus problemas son los mismos, tengo que aprobar esta asignatura, me gusta esta chica o me gusta este chico, vamos a ir vamos a echar un partido con los del instituto del otro barrio a ver si les ganamos. Entonces, claro, hay una comunidad, pero claro, en este grupo vemos claramente que hay dos elementos que los vamos a ir viendo ahora, que son Begbie y Sick Boy, que muy buenas personas no son. Renton tampoco es buena persona, ¿no? Y después vemos que tenemos Spud y Tommy, que sí se ven buenas personas, ¿no? Vamos a ver también, aquí se va a presentar un poco la adicción de Renton. Hay una escena que me encanta, que hemos comentado un poco antes, que es que están en un billar y están Begbie y Sick Boy con él. Y la novia de Sick Boy. No, perdona, Begbie y Tommy están con él, y la novia de Tommy. Y Begbie le dice a Renton en esta colección de escenas, ¿no? Le dice, tienes que dejar esa porquería porque te va a matar, pero es que Begbie está bebiendo, pero es que, si os fijáis, Begbie tiene un vaso, un tanque de cerveza y después otro vaso más pequeño que parece de licor o algo, ¿vale? Sí. Y se tumba entre pecho y espalda el vaso de licor, sigue jugando al billar y le queda todavía el tanque de cerveza. Pero es que Tommy, esto es muy gracioso, Tommy, que vemos que es el deportista del grupo, el que se cuida, el que tiene un trabajo normal, Tommy parece que es el que está en la clase media más alta de todos ellos, pero Tommy, que también le está dando lecciones a Renton de por qué se mete esa porquería, Tommy está fumando. O sea, fíjate que es que ya la adicción está aquí presente, porque Tommy, tú puedes ser todo lo deportista que quieras, pero como un deportista que sea, el tabaco... Sí. Tenemos cada uno nuestras cositas. Y al final, lo que decías también de Baby, muy interesante cuando está, o sea, en la escena del funeral y todo eso, viene la madre, encima le echa la culpa a la madre, que es un sinvergüenza encima, ¿no? Y que es lo maravilloso de ver personajes grises, irregulares, de decir que, o sea, lo consideras cabrón porque hace actos que no se pueden defender de ninguna forma, ¿no? Y dices, pero ¿cómo le dices a la madre que se le ha muerto el hijo que encima tenía que él se lo buscó, ¿no? Es decir, y esa ponzoña humana que es a mí me parece tan interesante porque tú te vas a creer que es un hijo de puta, ¿sabes? El Begbie. Y tú no lo quieres ver en la calle, no te lo quieres encontrar. Y sobre todo tú vas a reconocer a alguien que has conocido o sea, no que has conocido tú, que en una noche de fiesta pasas por la calle y ves a un fulano que está aventado, ¿no? Pues ves a Begbie. Entonces eso es... La capacidad actoral de reflejar esos detalles es muy, muy encomiable, ¿no? Sí, el propio Robert Carlyle decía eso mismo que ha dicho, dice, yo es que en muchas noches de juerga pues me he encontrado a muchos Begbies por la calle. Entonces, claro, los he visto en los bares, los he visto peleándose con gente, a veces me he dado traca con alguno de ellos, me he peleado con ellos, entonces él comentaba que él de eso interpretaba... Que busca la bronca, o sea, continuamente. Él busca la bronca. O sea, necesita la violencia y el conflicto para poder sobrevivir casi, sí. O sea, que es una cosa loquísima, ¿no? De pelearse con la gente para sentirse él, ¿no? Es muy loco. Que fíjate que eso es casi otra adicción. O sea, él es adicto a eso y al alcohol, ¿no? O sea, realmente es como... adicto a la confrontación, adicto... Claro. Sí, y esto desde el principio lo vamos a ver que aquí todo el mundo carga con lo suyo, ¿no? Y esto es muy curioso porque Renton, en todo este diálogo de elige casa, elige tele, la hipoteca, todo esto de que nos habla de la vida docenada, digamos, burguesa de clase media escocesa a la que él no quiere pertenecer, nos comenta que él ha elegido la droga, él ha elegido la heroína, pero a la vez también nos comenta que se va a quitar, que así es como empieza, con muy buenos propósitos de quitarse, ¿no? Toda esta escena. Entonces, bueno, él intenta dejarlo y tenemos esa escena maravillosa del váter más asqueroso de Escocia. Icónica escena. Icónica. Es la típica que coges un still de la peli solo por ahí, ¿no? Y te acuerdas, sí, o sea, estos Trainspotting, ¿no? Que por cierto era chocolate, ¿vale? He leído que eso estaba hecho de chocolate. Bien, bien. O sea, entonces como, bueno, y ahí tenemos a Mikey, que hemos comentado, él es Irvine Wells, que le da esos supositorios, porque claro, esto antes de dejarlo, él tiene que meter su otro chute para que le dé fuerzas para dejarlo, ¿vale? Claro. Es que fíjate lo loco que es esto, ¿no? Y en toda esta escena, en toda esta primera parte de la película, se nos van a ir presentando pues esos personajes. Begbie lo hemos visto, vamos a ver después la escena famosa
de que están en la parte de arriba del pub, se termina la cerveza y Begbie la tira para atrás, le da a unas chicas, se escuchan gritos de horror, baja Begbie, encima baja con todo el cinismo, desde aquí no sale nadie hasta que sepamos, y entonces se encuentra con un motero puncarra que lo mira en plan de ¿tú qué haces? No sé qué, y se ve él que dice ¡sí! Y en ¡bumba! Y Ya como se que busca, empieza... ¿no? Dámelo, papi, ¿no? Es un poco, Sí, sí, claro. dámelo, papi. A Empieza él la le bronca. mola eso. Vemos también, de hecho lo cuenta Tony en otra escena. Tony, Renton está en casa de Tony porque ahí Danny Boyle nos va a ir presentando a los personajes. Además, en plan, nos presenta, fíjatelo, yo creo que es súper inteligente el montaje, ¿no? Y esto entronca con lo que tú nos has comentado, John, de la realización de la película. Danny Boyle va, Begbie. Pero siguiente escena, está Tommy haciendo gimnasia en su casa, Y levantando los pesas, describe perfectamente. y lo describe. Y Tommy le vuelve a contar a Renton que el otro día estuvo con Begbie en un billar de una bolera y que Begbie que iba a rajar a un tío porque justo cuando Claro. iba a tirar bola había abierto un paquete de patatas, ¿no? Cuenta la versión real de las cosas, que Begbie es como Cuenta lo que le viene a la cabeza, lo que le conviene, ¿no? Claro. lo que le conviene, sí. Y después vemos también a Spad, que parece que vive de alguna ayuda estatal del gobierno escocés y que tiene que ir a entrevistas de trabajo a hacer el paripé para que no le quiten la ayuda, pero a la vez también no pueden darle el trabajo porque entonces ya tendría que trabajar y no podría vivir de la ayuda sin trabajar. Esto es loquísimo, ¿vale? Pero esto ya esto es algo que está presente, ¿no? Spad es un personaje que no quiere avanzar directamente en la vida. Spad le interesa la droga y se acabó. Y después tenemos a Sick Boy, que justo intenta dejarlo cuando Renton intenta dejarlo. Renton dice que lo hace por fastidiarle y vemos que Sick Boy es bastante mala persona cuando se pone, bueno, y Renton le sigue cuando están en un parque a un hombre que está tumbado con un perro, le meten un perdigonazo al perro y el perro empieza a morder al hombre. Pero Toda claro, esta José, la pregunta que yo tengo, ¿somos tan malas personas o es que eso está dentro de nosotros? Quiero decir, es una consecuencia lógica de hasta dónde nos fuerza la sociedad y hasta dónde, digamos, están nuestros límites, ¿no? Quiero decir, ¿es más malo el que dispara a un perro para que se coma al dueño o es peor el que, vamos a decir, el que va a la tienda a comprar el arma, arma, ¿no? ¿no? Es decir, que la maldad es un poco como relativa en cuanto a que todos tenemos un lado malvado. Entonces, si tú quieres desarrollarlo, pues ahí está el punto. Yo creo lo interesante, más que decir que somos malos o buenos, sino que cómo nos da esa pulsión por hacer eso. Porque claro, también Renton y el otro han tenido que ir a una tienda a comprar la escopeta o a robarla de no sé quién para hacer la fechoría, ¿no? Quiero decir, ¿dónde comienza el mal? ¿Ahí o sabes? Es lo interesante, ¿no? Al final. Somos como una consecuencia, ¿no? Lógica de la oscuridad humana, ¿no? Que a mí me parece muy interesante eso. Yo creo que la oscuridad humana, en lo que es por lo menos los personajes, yo creo que hay gente que es buena, pero se ve abocada a una circunstancia, porque la vida a veces es muy perra y muy dura, y después creo que hay gente que es mala. Por ejemplo, mira, yo creo que Sick Boy es malo. O sea, Sick Boy es... Porque además Sick Boy no se le ve... Spad y Begbie sí se le ve que son pobres, o por lo menos por cómo actúan. Sick Boy se ve, puede que incluso sea más, que esté en una clase media más alta que Renton. Sí, que ¿vale? digamos lo hace porque le gusta, claro, no Sí. por consecuencia lógica. Ya. Sí, ese arma que tiene no se yo paga creo que por todos la cara. somos, José, yo creo que todos somos malos. Simplemente son momentos. Sí. Y hay momentos en que no nos van a ver ser malos. O sea, ser malo no es solo disparar con una esta de plomillos, sino ser malo es también criticar a otro cuando no está. Quiero decir, hay pequeñas maldades, ¿no? Y todos tenemos como una maldad, creo yo, ¿eh? O sea, todos, bueno, 99,5% está dentro de nosotros y también está en nosotros desarrollarlo, ¿no? Pero creo que está por el simple hecho de tener conciencia, creo que al darle a la cabeza, a veces de más, te vas al lado oscuro. Es decir, al final tu relato hacia los demás va a ser que no, estaba jugando, era broma, ¿no? Como esta cosa de los cínicos, ¿no? Entonces creo que todos tenemos eso y que es verdad que unas personas se comportan un poco mejor que otras, pero que todos nos hemos comportado mal alguna vez, ¿no? No sé, ahí lanzo la pregunta también, interesante. Sí, es bastante... Sí, yo creo también que todos nos hemos comportado mal alguna vez. Creo que también viene todo en con qué asiduidad lo hagamos y las cosas que hagamos. Porque, claro... Y si te gusta, porque si no te convierte en un Maquiavelo. Si te gusta es como, ¡ay, qué bien! ¿no? Claro, Disparando ahí a los perros, ¿no?
todo depende de si te gusta o si después te acuestas en tu cama y miras al techo y dices, joder, Hostia, qué mal lo he hecho hoy, claro. ¿no? Creo que Renton tiene una cierta moralidad, Sick Boy no, y Begbie es que creo que directamente es indiferente. Mm. Y después Spud creo que es que hace lo que sus amigos le dicen porque no tiene personalidad, y Tommy, bueno, creo que está un poco aparte, pero que también al final Tommy resultaba que iba a ser una víctima más fácil, ¿no? De lo que pensamos, ¿no? Comentada esta escena un poco, y ahora en breve te voy a dar paso a una tuya, vemos que en el siguiente conjunto de escenas los amigos se van a ligar, a intentar ligar, ¿no? Bueno, hay algunos que tienen novia, Spud y Tommy tienen novia, vemos que Sick Boy y que Begbie pues están ahí intentando ligar, parece que lo van a conseguir, y Renton pues parece que no le va muy bien. Como ha conseguido dejarlo momentáneamente, ha dejado la droga, de repente la libido le ha vuelto. Entonces, pues bueno, ahí conoce a Diane en esta escena famosa, se van, tienen sexo, vemos también que Spud quiere tener sexo con la novia, que la novia lo tenía un mes entero sin nada de sexo y de repente Spud ha llegado borracho como una cuba. Tendremos al día siguiente la famosa escena de la caca, esa horrible, que es muy famosa también, muy icónica, las sábanas llenas de caca, que se pelean por ella y acaba manchando todo el cuarto y a los padres de la novia de Spud, ¿no? Y además, Y José, después, que entra en una cosa como inglesa, como muy interesante, que es sobre el protocolo de la educación. No, yo tengo que lavar las sábanas, la madre, ¿no? No, no, déjame a mí. Y es tan inglés, ¿no? Esta cosa del polite, de no, quien tiene que hacer esto en la casa soy yo, ¿no? Que también determina mucho la figura de lo que ha sido la figura de la mujer en el cine y tal, y en la historia, ¿no? Y es curioso cómo es tan indisoluble de lo inglés, ¿no? El polite, el ser educado, pero el ser educado te lleva a que te caiga mierda encima, ¿no? Es decir, déjale que lo sí, lave él, ¿no? Claro. claro, Es como todo una esto, metáfora, casi es como una ironía también de lo una inglés, ironía ¿no? total. Es que Trainspotting hasta este momento, después la peli se va a poner más turbia, pero realmente hasta todo este momento te estás riendo en realidad. Sí, es más Esto es lúdica. puro, Sí. sí, es muy lúdica, esto es puro humor negro. También, a ver, yo creo que todo el mundo ha tenido juergas bestiales y todo el mundo ha hecho cosas borrachos de las que luego te arrepientes y todo el mundo ha tenido un colocón terrible que vamos a ver, o sea, es que eso lo hemos tenido todo, ¿vale? Donde a lo mejor has vuelto a tu casa a las 5 de la mañana cantando por la calle y los vecinos te han dado igual, has pegado una pata a una papelera, me refiero. La juerga salvaje la hemos tenido todo. Y Trainspotting, pues la representa bastante bien, ¿no? Y tenemos a otra escena donde Tommy va a tener sexo con su novia, pero de repente en el vídeo aparece el partido de fútbol porque Renton se Se ha lo llevado cambió. el vídeo, se lo cambió. Y este hecho va a operar un cambio en Tommy, que ahora vamos a verlo más tarde, ¿no? Que de hecho de esto nos vas a hablar tú un poco. Después de toda esta escena de ligoteo, viene una excursión, ¿no? Que es Sí, una de tus partes preferidas, ¿no, John? sí, digamos, yo más que escena o tal, sí diría vamos a decir, el metraje de secuencia, el montaje o la suma de secuencias que más me interesa de la película y en el que está la tesis principal, ¿no? Que es que se van como al monte, se creen que por tomar el aire libre y por ser moralmente buenos y por ser buenos chicos y no hacer trastadas, van a dejar de ser el white trash que son, ¿no? Y Renton lo dice, ¿no? Sí, tal. Por lo menos los ingleses son cabrones, ¿no? Pero es que encima hasta los que nos conquistan son cabrones, ¿no? Somos la puta mierda del mundo, el culo del mundo, algo así dice. Y de ese enlace, de esa escena de nihilismo puro, de decir, pero qué cojones, vamos a seguir siendo y vamos a seguir haciendo lo que hacemos, aunque vayamos de buenos, ¿no? Pues entra toda esa parte, ¿no? De cómo consiguen las drogas y, digamos, el primer momento trágico, fuerte de la película, que es cuando van a este medio lupanar, ¿no? Este sitio donde se drogan con la Santa Madre, con Peter Mullan espléndido por otro lado, en el que son conscientes por primera vez de la muerte, ¿no? De la muerte de un bebé. O sea, que es como muy desagradable y también que te recuerda a todas esas escenas que sí que entendemos de los drogadictos, ¿no? De la histeria, del no saber qué hacer, pues claro, porque probablemente esa madre drogadicta haya dejado morir a su hijo, ¿no? En la cuna. Y la escena tiene como una tensión muy interesante porque uno de los personajes, Sick Boy, le pide explicaciones a Renton, a los otros, hay un silencio y le dice algo así como, di algo o haz algo, ¿no? Y
casi de forma natural dice, pues vamos a ponernos otro pico, ¿no? Vamos a inyectarnos más. Es decir, que la tesis de la película, que es no future y no hay otra cosa que hacer y no nos queda otra, ahí está como condensada en la rabia que tiene al principio Renton en esa escena, en cómo se consideran ellos respecto a los ingleses y al mundo, en el culo del mundo, y en, pese a un evento trágico y una escena súper desagradable, cómo casi no nos queda otra que seguir enganchándonos, vamos a decir, a ilusiones, ¿no? A la ilusión que para ellos es la droga o el evadirse y todo esto, aunque estemos dentro de una escena. Es decir, hay un punto también interesante de que no asumimos ser adultos. Es una escena donde no son adultos, son niños y adolescentes y se vuelven a drogar y entran en la rueda y creo que está muy bien condensada no solo la tesis de la película, sino la sociedad moderna, que no solo es nihilista, sino que es recalcitrante. Es decir, una y otra y otra y otra vez entra, digamos, a los mismos círculos viciosos, a los mismos senderos, vamos a decir, de autodestrucción. Y entonces, claro, eso te erosiona la cabeza y es lo que vamos a ver durante el resto de la película, que acaban tocados cada uno y casi te podría decir que ese grupo de amigos acaban separados, ¿no? O sea, aunque estén juntos, cada uno es un individuo que va a lo suyo. Es un poco también algo de lo que habla la película, esa fulgurante esperanza, ¿no? De que nuestros amigos nos salvarán y tal. Al final estamos más solos que una que lo dice el personaje de McGregor, ¿no? Aunque estuviera rodeado de gente, me sentí más solo que nunca, ¿no? Y entonces esa cosa, esa desesperanza y esa amargor, es una película muy amarga en ese sentido, en el resultado de los eventos o de las acciones. Para mí, por eso esta terna de secuencia me parece muy chula y de lo mejor de la película, porque condensa perfectamente la tesis, la idea de la peli y te genera no solo un malestar, sino, joder, ¿qué hacemos, no? O sea, lo que decía, ¿podemos cambiar algo? Choose Life, ¿podemos elegir nuestra vida? Pues hasta cierto punto, ¿no? Sí, a mí esto, fíjate, en la muerte del bebé de Allison, fíjate, hay una escena que me encanta, me parece muy significativa, que es que Sick Boy se pone a llorar. Que es un cínico y de repente está llorando. Sí. Hay algo que ha... Porque es el padre de la criatura, es el que descubrimos, sí. Lo dice, ¿no? Es como... Sí, ahí descubrí quién era... O sea, que tenía, de alguna forma, aunque fuera un hijo de puta, tenía sentimientos hacia algo, sí, ¿no? O alguien, sí. ¿no? Sí, y por cierto, se me ha olvidado, es verdad, Peter Mullan, se me ha olvidado comentarlo, mal buenísimo. Por mi parte. Peter Mullan, buenísimo ahí también. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, toda esta parte, en lo que ha desembocado también, ¿no? Es que, claro, ahora enlazamos, si seguimos con la película, enlazamos con el momento inicial de por qué lo estaban persiguiendo, ¿no? Porque se han dedicado a robar, ¿no? Sí, el in media res de la película, ¿no? Que está, en la mitad de la película está al principio y vemos ya a partir de ahí hasta el final, ¿no? Sí, sí. Sí, y aquí lo que pasa es que, bueno, me parece bastante espeluznante, ¿no? Porque, claro, roban una televisión en una residencia de ancianos. Renton le roba, se ve en el cuarto de sus padres metiendo mano al dinero de sus padres. Y claro, esto llega, Sick Boy, Renton y Spad intentan robar. Sick Boy se escapa, sabe colarse en un lado de una puerta, pero a Renton y Spad los pillan. Y el caso es que, claro, como Spad era reincidente, a Spad le caen 6 meses de cárcel. ¿Y cómo lo trata? O sea, esto es muy chulo, cómo trata la sociedad, depende de qué casta vengas, ¿no? Lo que decíamos, como Renton es la primera vez, viene una familia medio bien, pero el otro es un desecho social, pues ya lo tratamos como un desecho social a la cárcel, ¿no? Y a Renton le dan la oportunidad de desintoxicarse. Es un poco la doble moral también de las sociedades de, no, los que parecen buenos, pues vamos a salvarlos, pero los que parecen malos, no, vamos a todavía machacarlos más, ¿no? Totalmente. Y a mí esta escena es lo que tú también, la referencia que has hecho de aquí, Renton, fíjate que él se ha librado de la cárcel y está con sus padres y con sus amigos en un pub celebrándolo. Viene esa escena de que aparece la madre de Spad y encima Begbie le dice, la culpa es de Spad. Y es como, tío, que Spad es tu amigo de toda la vida. ¿Por qué eres así con tu amigo que se ha ido 6 meses a la cárcel, ¿no? Sí, perdón, que yo dije Tommy, perdón, que se me fue la cabeza. Spad, total. Sí, era Spad. Sí, no, pero es que es una escena maravillosa. Maravillosa en todo el nihilismo de la película, porque en este momento Renton tiene un ataque de lucidez que dice, mi familia no me llena, mis amigos no me llenan, yo no sé por qué me junto con esta gente. O sea, y en ese momento la amistad se empieza a romper, porque están celebrando
eso, que él se ha librado de la cárcel, pero es que vuestro otro amigo se va a comer 6 meses, ¿no? Y entonces lo que pasa es que dice, además lo dice, no, estaba rodeado de personas, pero nunca estaba No tan me he sentido solo tan como ahora. solo, claro. Nunca Y me he además, sentido tan solo. José, esa cosa tan interesante que es la ruptura de la amistad, como dices, pero a la vez es la génesis de la cultura del individuo. Eso es un reflejo perfecto de cómo somos actualmente, de a tomar por culo todo y todos, y yo me salvo yo mismo y yo me siento solo porque no puedo ser otra cosa que ser un individuo. Ya perdemos esa entidad social, ¿no? Esa entidad de comunidad. Y ahí, en mitad de la peli, es que claro, la peli es tan buena por eso, porque te da como esas lecturas pequeñas, pero con tanto detalle de hacia dónde se dirige la sociedad, ¿no? O en ese momento. Sí, sí. Y claro, esto más irónico, claro, con todo esto que tú has comentado de hacia dónde nos dirigimos, por qué estoy tan solo, ¿qué respuesta hay? Quiero un pico. Pues quiero un pico. O sea, entonces Quiero se una va masturbación, un alivio rápido, bla, bla, un bla. alivio rápido, lo que sea. Entonces me voy corriendo a la madre superior otra vez y ahora me meto tal viaje, porque es que esto ya, me meto tal viaje que es que ya pierdo el conocimiento, Sí, sí. entro en un, Renton entra en una duermevela extraña que se queda, me encanta ese recurso. ¿Qué te parece el recurso de la alfombra? Ah, chulísimo, claro, porque digamos él está en otra dimensión. Es decir, y alrededor de la cámara o enfrente de la lente de la cámara ponen como una especie de felpa o de terciopelo, que es como lo que se ve de la alfombra. Es decir, es ese realismo mágico que integra también que lo que aparentemente es real se convierte en onírico, ¿no? Entonces lo acompaña a todos los lados, está como encajonado, casi como un preludio de que como siga así va a morir, ¿no? Va a acabar muerto vivo, ¿no? Un ataúd que no es un ataúd, pero que sí es una condena y una cárcel, que es la droga, ¿no? Está como muy bien reflejado ese encajonamiento, porque se ve, además ponen eso enfrente de la cámara y es un recurso muy sencillo, pero que te da muy buena medida de dónde está metido, dónde se siente él, ¿no? Encajonado y atrapado, etcétera, ¿no? Y luego ya la habitación, que se alarga, que también es otro punto opresivo. O sea, está muy bien, ¿no? En cuanto a la narrativo. Cómo se expresa digamos, el penar, ¿no? Que tiene él, ¿no? La pena, la angustia, la rabia que lleva dentro, ¿no? Y al ritmo además del tema Perfect Day de Lou Reed. O sea que Exacto. todavía suena mucho más irónico. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, lo que pasa, Renton ya eso se mete tal viaje que la madre superiora lo mete en un taxi, le mete en el bolsillo de la camisa, le mete un dinero, venga, a urgencia. Acaba en urgencia, esto nos lleva a otra escena inolvidable, que es la de cuando ya lo devuelven a casa, intentar dejar el mono en su cuarto, lo que has comentado, el cuarto se alarga, esa escena es pesadillesca, cuando empieza a ver, bueno, Renton, claro, entra en el momento del mono, que él dice, no puedo dormir, aunque estoy cansadísimo porque tengo el mono, y empieza a ver alucinaciones. El bebé caminando por la... Esa es una escena mítica del cine, de la Sí, historia. sí, sí. El bebé caminando, o por ejemplo, Spad con las cadenas, ¿no? Dándose la puerta con la pierna. Dando la puerta, sí, O sí. Tommy, digamos, casi como un fantasma, ¿no? Así mortuorio, como deslizándose por la pared, ¿no? Que es como una pesadilla, ¿no? Claro. Sí, porque además pasa una cosa aquí que se me ha olvidado comentarlo aquí. Tommy, claro, al cortar con su novia, esto ha pasado un poco antes, se me ha olvidado comentarlo. Tommy ha probado la droga y Tommy ha caído en la droga. El deportista que solamente fumaba ahora ha caído Es un y Tommy se va a, ejemplar. sí, y Tommy se va a convertir en el peor junkie de todos, ¿no? Y eso lo vamos a Sí, ir sí. viendo. ¿Qué Incluso que pasa? le lleva hasta la muerte, claro. O sea, es que totalmente. Sí, sí, es. Y aquí, ¿qué pasa? Al final, Renton consigue salir de la droga. Y aquí yo quería comentar uno de los grandes autores que ha escrito sobre la droga, porque me ha recordado mucho al libro Junkie de William De Burroughs. Barrows. Sí, William Burroughs, él probó todo tipo de drogas en su vida. Es aparte de haberlas probado todas, es un gran novelista de la droga, fue un estudioso de la droga. Y él comenta en el libro en Junkie, que lo peor que hay, o sea, mucho peor que el mono, es cuando has dejado atrás el mono, ya no tienes esa necesidad de pillar droga, pero lo que tienes es una depresión profunda y absoluta. Esto se ve en la escena Iwan McGregor, Renton, está en el bingo con los padres, o sea, está allí, está totalmente muerto en vida, y lo que pasa es que William Burroughs lo comentaba desde su propia experiencia, los junkies llega un momento que no quieren sexo, no te dice nada. No Es tienen lo que dice, necesidades vitales. nada. Imagínate la frase inicial de la película. Imagínate tu mejor orgasmo multiplicado por 1000 y ni siquiera llegarás
a lo que es, claro, a lo que es un pico. Sí, ¿no? es una anulación de la mente, absolutamente. Ya no Una sirve para anulación. nada, ¿no? Claro. Sí, y que no te llena nada, porque claro, después de un chute que te pone en las estrellas, en otras dimensiones, ¿no? Pues el sexo, ¿qué es? Es que no me dice nada. Un plato de tu comida preferida, es que no es nada, es que no me sabe a nada, ¿no? Entonces cae en esa depresión. Y me parece un momento bastante interesante de la película, cómo lo retrata, ¿no? Y Sí. encima para colmo, toda esta parte termina visitando a Tony, ver que Tony vive a Tommy, y Tommy vive en la porquería, y Tommy se ha convertido en el junkie número 1 de Edimburgo, vaya, o sea, es que ha caído. Entonces, bueno, después de esto, Renton decide que necesita cambiar y bueno, se va a Londres. Entramos en otro momento de la película, se va a Londres. Esta parte me parece muy curiosa. No sé qué te parece a ti, porque realmente aquí Renton es la primera vez que se aburguesa, que era lo que él no quería. Y está en Sí, una que entra en inmobiliaria. vereda con un trabajo, Sí, haciendo lo que hay que hacer, pero es interesante la escena porque no puede escapar de su pasado. Entonces, todo lo malo de su pasado viene a él, se le instala casi, diríamos. Es decir, no es que no queramos a veces, es que no podemos. Como con estos dos mequetrefes no puedes hacer otra cosa que al final meterte a un negocio de droga, que es lo que pasa en lo siguiente, ¿no? lo Pero claro, siguiente. Londres como evasión y como, digamos, punto de cambio no sirve para nada. Londres aumenta, yo diría, que no puedes escapar de los fantasmas. Casi es una metáfora de eso, ¿no? Tus fantasmas personales se convierten en los amigos, pero es que los fantasmas de Renton le persiguen allá donde vaya, ¿no? Sí, y además me hace mucha gracia porque él trabaja, volviendo al tema de la gentrificación que tan de actualidad está, ¿no? Sí, sí. Renton trabaja en una inmobiliaria donde dice directamente que están estafando a personas. Hay un piso horrible que es inalquilable, que es donde acaba metiendo cuando Begbie y Sick Boy se van con él. Claro, vivir con estos dos es insoportable, ¿vale? Entonces los acaba metiendo en ese piso, ¿no? Sí, sí. Y aquí Londres se compara mucho, lo mismo que Edimburgo, son otra capital, otra gran ciudad. Está el centro de Londres, turístico, bonito, limpito, ¿vale? Pero después no vemos barrios chungos de Londres, pero intuimos que, por ejemplo, donde vive Renton, eso es un cuchitril. O sea, Sí. todo en la gran ciudad, o sea, volvemos al mismo problema que tiene en Edimburgo, ¿no? Y yo aquí creo que él se va porque, aunque los echa algo de menos, pero él se quiere alejar de sus amigos y de su familia. Él intuye que esa gente no le llena. Entonces, pues bueno, él se quiere alejar y lo que pasa es que, bueno, vienen, igualmente, eso, el pasado te persigue, ¿no? Pero el pasado le persigue además por otra cosa, que es que Tommy se muere. Es que ahora entramos a uno de los momentos más duros. Los tres, Begbie, Sick Boy y Renton, tienen que volver a Edimburgo para el entierro de Tommy. Y a mí esta escena me parece durísima. No sé qué te parece a ti, sobre todo además con lo del gatito, la parte del gatito que le compró un gatito a la novia y esos planos del gatito tan lindo en una casa llena de porquería con el cadáver de Tommy tirado ahí. Sí, sí, Uf, sí. es durísimo. Es una justaposición, algo que se utiliza en el cine y que funciona siempre muy bien, porque entiendes también otro de los temas de la película Capitales, que es el desencanto. Es donde más desencanto sientes tú como espectador, porque lo que pasa es que como vamos a decir, del héroe de ese grupo de amigos, acaba muerto, ¿no? O sea, como el que menos posibilidades tenía de ser el peor, pues acaba en el hoyo, ¿no? En el hoyo no solo por muerto, sino en el hoyo vital, abismo, como quieras. Y el hecho del gatito, y que paradójicamente muera por la caquita del gato, que le infecta, que no sé qué, también tiene una tremenda lógica, ¿no? Es decir, desde lo más bonito, desde el cisne, desde la flor más increíble, puede tener algo venenoso, alguna cosa que te echa abajo, ¿no? Entonces me parecía como una juxtaposición muy chula, que desde la belleza, desde la inocencia, desde lo primigenio, vamos a decir que es el gatito, se lo carga, ¿no? A lo que, digamos, ya debería haber estado muerto, a la ponzoña, etcétera. Y que ya te digo, lo cute, lo amable, que es como algo muy de la vida, ¿no? Las peores cosas suceden en un contexto muy hermoso muchas veces, ¿no? En el mejor momento en el que estés te va a suceder una muerte, algo malo. Es como muy chulo esa parte, porque explica muy bien esta necesidad del ser humano de no solo acatar el duelo, sino de, vamos a decir,
cómo lo... O sea, cómo lo envolvemos, ¿no? Es casi incluso como cuando pensamos en el pasado, nunca fue así, fue siempre un poco mejor o un poco peor, cómo lo Sí, alteramos, ¿no? Entonces tiene ese tono como muy extraño, muy chulo, entre onírico, apesadumbrado, desesperanzado. Es muy chula la escena porque todo viene a través de un gatito, todo el ojo de un gatito, ¿no? Entonces como que tiene todo el sentido del mundo que el mejor del grupo de amigos muera de una forma inocente, pero luego es súper crudo, ¿no? Que esté tirado en el suelo en su vómito. Y otra de las grandes cosas del cine, te da más sensación que te diga que murió en su vómito que verlo, no lo vemos, simplemente vemos las piernas, el cuerpo, te da mucha más sensación se te coge más el corazón por eso mismo, porque no lo ves, lo imaginas, que es peor, ¿no? sí. Y bueno, después de la dureza de esta escena, ya nos vamos encaminando al final, ¿no? Porque ahora nos enteramos están celebrando con una cerveza, bueno, celebrando, ¿no? Están recordando a Tommy con una cerveza y de repente Begbie y Seapoy le proponen a Spad y a Renton dar un golpe, un golpe. Un golpe, no estamos hablando de mafia de alto nivel en absoluto y nada, esto es Hacer un un trapicheo. menudeo ahí con la droga, Sí, tal. sí, es un trapicheo cutre, como solo pueden ser las cosas en Trainspotting, cutres, ¿vale? Y es que Mikey Forrester, el personaje, el camello, el que es Irving Welsh, le ha mangado 2 kilos de jaco a dos marineros rusos en los muelles de Edimburgo, de Vareta, y pues se los quiere quitar encima. Entonces, bueno, pues de Edimburgo se van a llevar esa droga, se lo propone a ellos, al grupo de amigos, y se van a llevar esa droga a Londres a vendérsela a un tío que, bueno, que tampoco parece que sea tampoco en absoluto un mafioso de alto nivel ni nada, parece que es otro trapichero del trapicherío más barato, ¿no? Que se mueve, evidentemente les va a dar una gran cantidad, pero tampoco van a ganar unos grandes millones, ¿no? El caso es que, bueno, aceptan y aquí es súper curioso porque Renton se mete dos últimos chutes antes de hacer el plan. Uno para probar que lo que les ha dado Mikey es de calidad y el otro ya se lo mete en el autobús como una despedida de la droga porque va a entrar en un camino del aburguesamiento, ¿no? Y esto lo vamos a ver después. Y aquí, bueno, lo que pasa al final es que la venden sin ningún problema, sin ningún tipo de violencia, el hombre se las compra, ellos tampoco tienen mucha opción porque ¿quién te va a comprar eso? Así que a quién más conocéis, no tenéis grandes conexiones, no tenéis ninguna conexión con nadie, entonces, bueno, la compran, pero es un pico importante. Y aquí, bueno, lo están celebrando. Baby se mete en la enésima pelea, le rompe una jarra a un tío en la cara, le da una paliza, a Spad le raja la mano en medio de la pelea y Jackie Renton toma una decisión. Me voy a alargar, estos no son mis amigos, Baby Sick Boy me dan igual, soy amigo de ellos, he sido amigo de ellos por la inercia, por el pasado, por los tiempos del colegio, el instituto, cuando está Begbie dormido con la bolsa, se la quita con cuidado y coge y se pira. Le deja una parte a Spad, porque Spad sí es su amigo, a pesar de todo. Esto lo vamos a ver en Trainspotting 2, que después te quería preguntar un poco sobre la segunda parte. Y la película termina con Renton yéndose hacia el aburguesamiento. Irónicamente, es muy irónico, al final él ha elegido esa vida, la ha elegido con un pico de dinero importante que le va a permitir establecerse y Spad se queda con una parte y Begbie está destrozando el hotel como un loco y no volvemos ya a saber de los personajes hasta la segunda parte, ¿no? ¿Qué te parece todo este final? ¿Qué te parece cómo termina Trainspotting? Sí, es muy lógico. Lo que decíamos, ¿no? Que de ese sentimiento de comunidad acaban siendo individuos. Y acaban siendo individuos porque no les queda otra. ¿Cómo voy a seguir con estos mequetrefes? Con estos desgraciados. Y también esta cosa también de los guiones es muy importante, de que cómo empieza el personaje tiene que acabar de otra forma, consiguiendo otra cosa. Y todavía algo mejor, que es esa vida pretendidamente elegida será mejor o será otra cárcel, ¿no? Neoliberal, vamos a decir, con tu casa, tus hijos, Quiero decir, claro, evidentemente que es peor el tema de droga y tal, pero lo otro tampoco es muy bueno, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De establecerte, de siempre lo mismo, de ir los domingos a comer con tu mujer. Quiero decir que la rutina también es una especie de cárcel. Entonces, entiendes que puede derivar a eso o no, claro, ya la mente de cada espectador, pero a mí sí me da esa sensación de lo que luego vamos a ver en la 2, que es más que, más allá de las drogas o no,
son los vicios modernos, lo que decíamos, Internet, la televisión, los mass media. Es decir, que las adicciones son peores porque están inoculadas a nivel de ideas, no con una sustancia físicamente que notas esa transición al nirvana, ¿no? Entonces creo que la película va, es decir, choose life, sí, elijo esta vida, pero es que esta vida es igual de condena un poco. Y es lo que nos va a reflejar un poco también la segunda película, que no es tan brillante, evidentemente, que yo defiendo, a mí me gusta en general, no es una pasada, pero que porque tienes esa lectura de que las drogas modernas son incluso peor, ¿no? Porque están en la mente, están inoculadas como ideas, como máximas, como formas de vida, como el éxito de todas estas cosas, ¿no? La cultura del yo, del individuo, de sacar fotos, de hacer ver a los demás que tengo una vida espléndida en Instagram, ¿no? Toda esta cosa sí que está en la 2 y sí que me da también como la referencia. Bueno, yo lo pensé o sea, sin saber la 2 y ya cuando vi la 2 digo, claro, Renton va a tener una vida, pues, no tan miserable, pero sí tan condenada, ¿no? De alguna forma. Entonces es la sensación que sí que me da agridulce el final, que acaba bien, pero, para él, pero. O sea, y eso es interesante, ¿no? Hacia dónde se dirige, ¿no? A lo que nos han dicho que debemos ser todos, trabajo, familia, etcétera, ¿no? Quiero decir, como paradigma de que el que quiera elegir eso está bien, pero es que mucha gente no quiere elegir eso ni puede elegir eso y acaba casi aterrizando en eso porque no le queda otra por convención social, por presión familiar, y entonces eso sí que es peor, porque la droga más o menos decides tú tomarla, el otro no, el otro es que te presionan, te lanzan ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es peor? Ojo, una adolescencia traumática, problemática porque tú te lo buscas o una adultez que te inoculan. Es un poco también la analogía interesante entre las dos películas y yo no sé qué es peor, ¿eh? O sea, la una es muy mala, es muy peor porque te deja hecho el cuerpo hecho y la mente mal, hecho trizas, pero es que la otra te la deja hecha trizas sin que te des cuenta, que es lo que comentamos al principio, ¿no? O sea, ojo, que es peor, ¿eh? No sé. Sí. A mí la 2, la Trainspotting 2, que llegó ya en 2017, no me convenció, la verdad, pero sí que creo que tiene esas lecturas interesantes también, ¿no? Y me parece la cosa una 2, no, la amistad la trata de otra manera, ¿no? O sea, De otra bueno, manera, sí. tampoco quiero hacer spoiler, pero parece que la amistad puede tener un cierto tipo de redención. Cuando ya los personajes Sí, están claro. en la cincuentena, en la madurez, ¿no? De bueno, ya no tenemos 20 años, hicimos cosas malas, ¿no? Esa parte sí me parece interesante de la 2. Parece que la 2, Trainspotting 2, a pesar de todo, es más luminosa que Trainspotting, a pesar de todo. Totalmente, mucho más. Sí, es como de, bueno, a pesar de todo esto, la vida parece que merece la pena, ¿no? Y no quiero hablar mucho más para no hacer Sí, para spoiler de la 2, ¿no? no... Es No, de... pero totalmente. Que es una de las cosas que nos gustó, ¿no? Que le falta tal vez el cinismo de la primera, Falta la mala pero bueno, leche, exacto. falta, sí. Y bueno, a mí eso no, la 2 no me terminó de convencer. También la destrozaron porque llegó en 2017, ¿no? Es secuela muy tardía, ¿no? Que a veces que como no salga perfecta o no sea igual, pero bueno, me parece que tiene también sus partes interesantes y bueno, que sigue representando bien el mundo de Irvine Welsh, ¿no? Y bueno, dicho esto, hemos hecho Trainspotting. ¿Tú quieres comentar algo más, John, de la película para cerrar o algo que Sí, no, en recomendarías de... principio, no sé, es que, bueno, habrá miles de cosas más, ¿no? Pero que yo creo que lo hemos hecho un análisis ahí concienzudo, como debe ser, de las películas buenas y sobre todo que el que lo vea algún día, en el momento que se estrene o después, pues que le tenga una base y una, no sé. Yo siempre lo digo, ¿no? A mí me hubiera gustado cuando era joven tener esta posibilidad y no tener que andar buscando en 3 revistas que te dejaban, programas que te grababan, sino que tenerla a un clic me parece una suerte absoluta de la generación moderna, más allá de lo que digamos, que esté bien o mal, de los conocimientos y de bueno, intentar hablar de las películas de otra forma y dar, no sé si luz, pero dar un punto de vista también de por qué el cine es tan grande a veces, ¿no? Porque no solo es contar una historia entretenida de unos drogadictos de Edimburgo, sino que eso te puede llevar a más cosas, a más capas, a más lecturas sociales y a más querer tú investigar también, ¿no? A través de, si quieres leer las novelas, hemos hablado de Bret Easton Ellis o de Palahniuk o de Wells, de inmiscuirte un poco más, quizá
en un tema que no sepas del todo, que no estabas muy bien documentado. Es decir, las películas también tienen que generar, las buenas películas, esa curiosidad y esa gana de seguir viendo películas de ese estilo o aproximarte a otro tipo de cinematografía, o que algo tan bonito que sucede con las canciones, ¿no? Que de una canción te lleva a otra, casi naturalmente, que no conocías y dices, ¡uy, qué guay!, ¿no? Pero tiene relación, tiene referencias, y eso también es algo que consigue el cine, o que debería conseguir el cine, hacernos mirar atrás para empezar o saber mirar adelante también, ¿no? A nosotros, incluso también como espectadores, que también somos creadores de alguna forma de nuestra realidad, ¿no? Entonces, eso a veces es el cine, es algo como que tiene como muy, muy bueno, muy chulo, muy único, ¿no? Que es como una especie de ilusión extraña que te hace seguir queriendo escarbar en más cosas, o en más temas, o en más películas, en más libros, en más obras de teatro, lo que sea, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, y yo creo que esta película lo tiene. Así que Trainspotting, si el que no la haya visto, bribón, granuja, mirárosla ya. Sí, no puedo añadir más. Miraros Trainspotting, que es una maravilla. Y bueno, hemos hecho un programa más de Turra Cinema, de una gran película de culto, y a mí me queda agradecerte, John, el haber estado con nosotros. Me queda recomendar, amantes de Uyuni, no os perdáis ese canal, seguidlos en sus redes sociales, porque bueno, si os ha gustado lo que hemos hablado hoy, John controla lo más grande, vais a ver todo tipo de películas, vais a ver, bueno, un material genial, y por favor, seguid amantes de Uyuni. Y bueno, eso, darte las gracias, que nos gustaría que siguieses con nosotros en otras películas, que te apuntases cuando quisieses. Nosotros vamos a seguir aquí comentando películas de todo tipo. Y bueno, y a quienes nos habéis estado escuchando, a quienes nos habéis estado viendo, y a quienes nos seguís en el canal, nos seguís en las redes, muchas gracias a todo el mundo. Y aquí vamos a seguir haciendo películas y haciendo series. Y muchas gracias. Y esto ha sido Trainspotting en Turra Cinema con John Rivero de Amantes de Uyuni. Gracias, nos Adiós. vemos. Adiós.